Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amigo Misterio, trayendo otro fic, para su entretenimiento, espero que les guste. Antes de empezar miren esto. ¿Ah? É disso que se trata toda essa bagunça. É isso que vocês comem neste universo. Esta animación es increíble, y eso es lo que quiero traer aquí al canal. Fanfics emocionados con esto puedo traer, fanfics increíbles con peleas épicas, actores de voz, una buena trama, y desarrollo, y mucho más. Mas para eso necesito tu ayuda personal. ¿Cómo lo pides? Bueno, traje 4 métodos, para que ayudes a cumplir este sueño nuestro. Primero es PayPal, donde puedes donar cualquier cantidad con tarjeta. El segundo es Patreon, al lado del área de miembros de YouTube, con que recibes muchos beneficios. Y por último transferencia bancaria y Pix. Para estos métodos deja el link, PayPal y Patreon en la descripción. Para ser miembro haz clic en hacerse miembro ahí abajo al costado del botón escribir en el canal, y lo último llámame por WhatsApp o Telegram, por transferencias o Pix, u otros medios de pago. Buenas gente, los que puedan donar me ayudarán mucho, y los que no solo escriban en el canal, ayuda mucho. Punto de Telegram y WhatsApp en la descripción del vídeo. Adiós. ¿No estás listo para convertirte en el templo de todos los dioses de Gaia? Regresa al mundo de la vigilia, Jaque Barris. Escuché a Hécate susurrarme mientras manos hechas de niebla aparentemente devolvían mi conciencia a la conciencia y abrí mis ojos al mundo despierto. Bueno, en realidad no podía ver demasiado con Alpa, pero se inclinaba para mirarme con su largo cabello rubio oscureciendo mi vista de los alrededores. Estuviste inconsciente durante 20 minutos. Dijo en voz baja, pero no tuve respuesta, como si la parte de la comunión fuera instintiva, y necesitaba dominar eso. Claro, los instintos de combate de Heracles son más que bienvenidos, pero dejar que los dioses dentro de mí me empujen en ciertas direcciones. Era algo que no aceptaría en absoluto. ¿Qué hacemos ahora? Me preguntó y me senté para poder mirarla correctamente, pero sin que yo lo supiera, aparté la cabeza de ella para poder sentarme frente a ella. Hizo un gran puchero, pero cuando me di la vuelta, su rostro se suavizó de nuevo en su rostro de indiferencia antes de podía ver cualquier cosa. Bueno, creo que el mejor primer paso es comenzar a construir una estructura de poder y, por supuesto, conseguir creyentes. Dije mientras me ponía de pie y le ofrecí una mano que ella tomó suavemente y se puso de pie con la ayuda de ella. Pero cuando iba a dejarlo ir, sentí que ella tomaba mi mano por una fracción de segundo más después de que lo solté. De cualquier manera, si vamos a hacer algo, tenemos que obtener el consentimiento del señor local y, afortunadamente, el señor de esta tierra es un varón de rango inferior que tiene una amplia franja de tierra debido a lo inhóspito que es este tramo de tierra. Los bosques se deben a los monstruos y otras cosas. Terminé cuando decidí ir a ver si Cid era algo en este mundo. Claro, él podría hacer su tontería extraña de Mob/lore en las sombras si quisiera, y no interferiría con eso debido a que se adapta a mis propios objetivos. Pero quería asegurarme de que las cosas quedarán claras, ya que algunas personas, especialmente un vagabundo asesino como él, son impredecibles en el mejor de los casos. 3. Vamos a encontrarnos con el varón Cágeno, Alfa. Él tenemos lo que necesitamos para comenzar nuestra iglesia y ser aceptados en el área. Dije con confianza mientras me inclinaba hacia atrás y luego comencé a transfigurar mi ropa en ropa sagrada dorada y blanca con gemas rojo sangre con pupilas hendidas en medio de las gemas grandes. Adornado en lugares centrales del atuendo para hacerme tener un atuendo similar al Primarca Sanguinis sin que sea una armadura gigante que sería intimidante. Mi señor, ¿debería adornarme con ese atuendo también? Alpa preguntó con algo de emoción real, así que asentí y convertí su atuendo en un atuendo de monja más femenino que cubrió con la extraña túnica brumosa que recibió de Hécate. ¿Me veo bien? Preguntó dándose la vuelta y, sinceramente, era demasiado joven además de para verse bonita, así que solo asentí con una suave sonrisa. Sí, Alfa, los ojos de todos se sentirán atraídos por ti. Dije desconcertado mientras Alpa se sonrojaba de vergüenza porque sabía que le estaba siguiendo la corriente. Ahora, pongámonos en marcha, ya que el mapa local dice que la mansión del señor es solo un par de horas más a pie desde aquí.
Dije mientras me echaba la mochila a la espalda para poder llevar mis ganancias saqueadas. Claro, podría hacer un bloque de oro si quisiera, pero no tenía idea de si había leyes sobre cómo convertir el plomo en oro a través de la mal explicada magia de este mundo. Honestamente, la magia en este mundo era más parecida a los mundos de cultivo de nivel inferior, ya que literalmente todos la usaban solo para reforzar su cuerpo y sus espadas con la extraña magia comprimida que se usaba para hacer rayos de espada, a menos que alguien estuviera usando un artefacto o algo para canalizar su magia. A través de por eso pensé que este era un mundo de cultivo de mierda, especialmente porque todos los notables eran princesas u oficiales arrogantes que se creían superiores a la gente común en la serie. 2. Un rato en la caminata, Alpa habló cuando nos acercábamos al pequeño pueblo que se suponía que rodearía la mansión del varón. Jaque, ¿por qué no preguntaste qué bendición me dio Lady Hécate? En eso me quedé quieto antes de hacer una mueca y sacudí la cabeza. Confío un poco en ti, pero, aparté la mirada de Alpa mientras hablaba en voz baja. No importa qué tipo de dios sean. Todos los dioses son extraños y no piensan en nada parecido a los mortales. Sus pensamientos no son los nuestros y su entretenimiento a menudo no es diferente a ver a los mortales bailar sobre sus palmas como hormigas. Y declaro, cuando se cansan de nuestro baile, nos echan a un lado. Dije débilmente y sentí que Hécate dentro de mí retrocedía, pero en todo caso, el poder de Hércules dentro de mí creció mientras aprobaba mis pensamientos que tenían sentido. Lady Hécate me maldijo. Pero no realmente, honestamente no entiendo. Dijo en voz baja y después de preguntar cuáles eran sus maldiciones, tarareé mientras pensaba. La primera maldición es lo que me preocupa, afortunadamente ella no sacó una Afrodita y en realidad te maldijo para que me amas, o nunca pronunciaría su nombre en este mundo y dejaría que se desvaneciera si pudiera. Dije y escuché a Hécate reírse dentro de mí, no ofendido por mis palabras amenazantes, pero solo envió la sensación de diversión por a quien le arrojé sombra. No me importa la primera maldición. Alpa dijo con fuerza haciendo que mi ojo se contrajera cuando lancé una mirada a la elfa rubia, y vi sus ojos azules fijos en mi rostro mientras se rezagaba ligeramente detrás de mis zancadas más largas. Ya te juré esta vida. Así que no importa si muero contigo por devolverme mis sentidos y mi mente. Dijo sin rodeos y simplemente levanté las manos aceptando mi destino. Ni siquiera necesité iluminar con gas al huérfano que salvé. Ella ya se casó por así decirlo. Ahora, Jaque, ¿tienes algún plan para lo que planeas decirle al orcágeno? Alpa preguntó y yo asentí mientras caminábamos por un pequeño pueblo con los ocupantes del pueblo boquiabiertos ante nuestra librea. Me estiré hacia atrás y tomé la mano de Alpa en la mía mientras nos acercábamos al Ors Manor. No te preocupes. Dije y luego con una fuerte serie de golpes llamé a la puerta principal de la mansión. Casi instantáneamente, la puerta se abrió con una criada abriendo la puerta y parpadeando ante nuestro vestido. Yo no estaba. ¿Sabías que el señor estaba esperando invitados? Ella habló y en respuesta sonreí levemente mientras ponía una mano sobre mi pecho. Sí, esta es una reunión del destino, ya que no se ha hecho una cita previa. Pero soy un hombre humilde de la gracia de Dios que ha venido a presentar mis respetos al señor local cuando vengo a hacer mi rebaño de su gente para darles orientación. Hablé en voz baja y la doncella se sonrojó cuando los fragmentos de divinidad que se escapaban de mí atrajeron su mente como una polilla al fuego. Ah, sí. Veo que con sus galas, ustedes dos deben ser seguidores de alto rango de Lady Beatrix. Permítanme informar personalmente al señor sobre su visita, síganme a una sala de estar para que esperen y refresquen a los invitados. Dijo rápidamente mientras se inclinaba de nuevo hacia mí, en particular mientras nos dejaba entrar a los dos a la mansión. Pero cuando entré, mi nariz se tensó como un olor repugnante, no, un aura repugnante me alcanzó. Ah, disculpe, ¿pero qué es ese aroma? Pregunté y la criada me miró con honesta confusión diciendo que tal vez no lo sabía. Eran los nuevos líquidos de limpieza que estaba usando. Pero cuando me senté en la sala de estar, pude sentir la presencia de Hécate en mi alma turbulenta mientras intentaba en vano empujar fuera de cualquier parte subdesarrollada de mi alma que la retenía, ya que no podía obtener palabras reales de ella. Pero el solo hecho de que Hécate considerara oportuno llamar la atención significaba que algo andaba mal. Alfa, ¿tienes alguna capacidad de combate? Pregunté en voz baja, así que si había oídos en las paredes, con suerte no escucharían nada.
Sin embargo, Alpa negó con la cabeza, así que fruncí el ceño antes de meter la mano en mi mochila para hacerle una daga de acero para que la deslizara dentro de las grandes mangas de su túnica. No tuvimos que esperar mucho antes de que las puertas de la sala de espera se abrieran de la manera más violenta, ya que una mujer de veintitantos años o algo así las pateó literalmente y, cuando entró, claramente no estaba feliz ni siquiera con nosotros. De hecho, como en el momento en que sus ojos se encontraron con nosotros, frunció el ceño al vernos. Lady Cágeno, supongo, es. Antes de podía continuar, fui interrumpido por sus furiosos gritos. Cierren la boca. Les pedí, bastardos, que curaran a mi hija, pero en vez de eso, los bandidos entraron en nuestra casa y si no fuera porque mi esposo hospeda a amigos hechiceros, mi preciosa hija, incluso si se enfrenta a la posesión demoníaca, estaría muerta o algo peor. Ella gritó. ¿Qué diablos quiso decir? Me pregunté por qué estaba tan malditamente confundido. Pero mientras parpadeaba con sorpresa, me aferré mentalmente al hecho de que su hija Claire todavía sufría de la posesión demoníaca que sufría Alpa. Ah, Lady Cágeno, malinterpreta que no somos apóstoles de la diosa Beatrix que ha abandonado este mundo. Soy un verdadero apóstol para un panteón de dioses muy verdaderos, y puedo probarlo fácilmente. Hablé tratando de calmarla y cuando mencioné que era de una religión diferente, su rostro se torció con disgusto. ¿Eres de algún culto o algo así? Ella escupió y la miré antes de levantar un solo dedo y lentamente lo puse en su gran mesa que llenó el centro de la sala de reuniones. Te mostraré un verdadero milagro, si continúas siendo grosero después, te mostraré eso sin decir nada de mis dioses caprichosos, pero te mostraré la definición de crueldad. Dije suavemente mientras mi mano tocaba la mesa grande, la convertí principalmente en oro sólido con varias gemas incrustadas dentro de la mesa. La mujer de cabello negro se quedó boquiabierta y mientras se congelaba, en realidad pude tomarla sin que su delirio arruinara mi opinión sobre ella y vi que se veía como una versión más pechugona de Claire. ¿He demostrado que se me concede la decencia común? Pregunté con el mismo tono cortés que había estado usando todo el tiempo y la mujer tragó saliva antes de asentir suavemente. Ahora, Lady Cágeno. Mi nombre es Jake Barris, este es mi discípulo de la diosa Hécate, Alpa Eve, y te ofrezco un acuerdo. Dije inclinándome hacia ella. Curaré a tu hija aquí y ahora de la posesión demoníaca que la acosa y, a cambio, tu noble casa apoyará la construcción. De la iglesia del Panteón de Gaia aquí en sus propiedades. Le ofrecí y la mujer se mordió los labios. ¿Cuánto le costará a Claire curarse de la posesión del demonio? Preguntó suavemente y negué con la cabeza. Lo que pido. Es el precio que aceptaré por mi servicio divino, ya que nadie más puede hacerlo. Si ella desea unirse a mi iglesia más adelante, se le permitirá una vez que vea que no soy un culto loco haciendo sacrificios de sangre u otra locura, ¿es eso justo? Le ofrecí tenderle la mano y dudó antes de asentir. Muy bien, con mi esposo haciendo negocios en la capital, soy casi el señor interino de la tierra, así que acepto formalmente y doy la bienvenida a la iglesia Gaia Panteón dentro de mis tierras. Terminó formalmente mientras tomaba mi mano para cerrar el trato. Con el trato sellado, mi sonrisa se volvió más legítima mientras aplaudía. Maravilloso. Ahora no hagamos que tu hija sufra y hagamos que se cure, y espero que esto no sea grosero ni nada, pero tenía curiosidad por saber si tenías alguna otros niños que pueden necesitar ser atendidos. Pregunté sutilmente, pero su rostro se apartó de su pequeña sonrisa ante la esperanza de que su hija se curara. Murió mientras negaba con la cabeza. No, después de Claire tuve un hijo, pero nació muerto y después de que la maldición de Claire saliera a la luz, masticó sus palabras antes de continuar. Mi esposo y yo no nos atrevimos a intentar tener más hijos porque teníamos miedo de llevar esa vida a una vida corta, si es que teníamos una. Susurró mientras yo gritaba estoicamente dentro de mi cabeza. Tercero, ¿qué diablos quieres decir con que Cid nació muerto? Grité mentalmente mientras mantenía una cara seria antes de darme cuenta de algo. ¿Era esto lo que Hécate quería decir acerca de destinos y los mundos Crossroads habían sido cambiados irreversiblemente? Noveno Cid todavía estaba en su tierra probablemente lidiando con la incursión de maná que estaba llenando su mundo con maná y monstruos. Continué pensando antes de dejar los pensamientos a un lado cuando Lady Cágeno me llevó a una gran puerta de metal en medio de un pasillo y luego a la dama de la OU se desabotonó la parte superior de su vestido dejando al descubierto sus grandes pechos mientras recuperaba una llave que estaba en un collar que colgaba entre sus pechos. Después de abrir la puerta, me miró con algo de miedo mientras hablaba. ¿Dolerá?
Ella preguntó suavemente. Negué suavemente con la cabeza. Te juro que literalmente no sentirá nada y lo siguiente que sabrá será despertar en tus brazos. Ante eso, suspiró aliviada mientras abría la puerta y entraba en la habitación que era más una prisión para mantener a salvo al que estaba dentro. Había una gran cama con dosel y encima había otra criatura deforme, pero esta parecía moderadamente humanoide aunque mutada más allá de todo reconocimiento. Oh, mi bebé Claire, susurró cuando me acerqué a la criatura que era Claire Cágeno y me di cuenta de que el asqueroso aroma de corrupción que había estado reprimiendo en mis sentidos provenía de ella. Así que tener sentido para estas criaturas sería bueno si quisiera seguir el mismo camino que Cid para hacer una fuerza de huérfanos abandonados. Chicas como casi todas las personas que sufren de posesión demoníaca son chicas con el linaje de los 3 héroes. Sin decir palabra, me senté en la cama y me estiré para poner mi mano sobre el bulto de carne y, al igual que Alpa cuando la arreglé, la forma mutada de Claire brilló con una luz plateada similar a la luz que proviene de la luna y no pude evitarlo. Pero me pregunto si el color de la magia tuvo algo que ver con cómo Hécate tenía un dominio de la luna. Luego, con un destello final de luz plateada, Claire Cágeno permaneció ligeramente dormida encima de su cama solo desnuda, así que me hice a un lado cuando su madre literalmente casi bombardeó a su hija levantándola para asfixiarla contra su pecho. Claire, querida. Has vuelto a la normalidad. Gritó antes de romper en sollozos honestos mientras sostenía a su hija que ya no era un monstruo mutado con todo el amor que una madre podría tener. Honestamente, fue como si estuviera de vuelta en la tierra, y entré en una sección de cáncer de un hospital infantil y me curé de todos. Su cáncer y les creció a todos una cabeza llena de cabello hermoso y se deshizo de cualquier otro signo de su sufrimiento anterior. Alégrate, Lady Cágeno. Tus oraciones a la diosa Beatrix que abandonó este mundo pueden haber caído en saco roto. Pero ya no es así. Le susurré mientras le daba palmaditas en el hombro y sus ojos se abrieron al verme de pie a su lado. Ahora. A mí y a mi amiga Alpa nos gustaría descansar y, sinceramente, recibir una comida caliente si su hospitalidad lo permite mientras su hija duerme durante las próximas 2 horas. Le pedí y ella se apresuró a asentir aplaudiendo en sucesión y desde la esquina de la puerta de la habitación un par de sirvientas entró y se estremeció al ver la forma curada de Claire. Las sirvientas se ocupan de todas las necesidades de mis invitados sin importar lo que le pidan. Me disculpo, señor, pero no puedo soportar dejar a mi hija antes de que se despierte, y espero que pueda perdonarme. Dijo ella apresuradamente con algo de desesperación en sus ojos, pero yo solo sonreí suavemente mientras mi mano suavemente se posó en su cabeza para acariciar a través de su cabello negro. No te preocupes, no me ofende clasificarme por debajo del amor y el cuidado de una madre por su hijo. Tómate tu tiempo mientras mi amigo y yo comemos y limpiamos el polvo de nuestro viaje y esta noche, si estás dispuesto, podemos hablar. Nuestra cooperación futura sobre lo que se espera de su noble casa y lo que yo haré a cambio de usar su nombre y autoridad. Dije con confianza antes de girarme hacia las sirvientas. Guíanos entonces, por favor. Dije mientras Alfa mi sombra silenciosa me seguía, sin que Jaque lo supiera. Otan Cágeno, la matriarca de la casa, simplemente se hundió cuando acostó a su hija en la cama y se cubrió la cara mientras se preguntaba si vendió su alma e incluso el alma de su hija a un demonio, ya que no estaba ciega. Como las pequeñas sirvientas de voluntad débil sin talento mágico como el que ella tenía siendo un noble casi miraban a Jaque como si él fuera los dioses a los que supuestamente servía. Pero vale la pena para ti, Claire. Ella susurró húmedamente mientras besaba la parte superior de la cabeza de su hija. Una vez que se retiró, respiró hondo mientras ordenaba sus pensamientos y circunstancias. Primero, el cobarde inútil de su esposo se escondía en la capital después de avergonzarse de ella y no poder darle un heredero al linaje de Cágeno, por lo que no será un problema para cumplir con el trato, especialmente porque se casó con Cágeno. Familia, para empezar, y no tiene la autoridad que ella le había dado debido al patán que acaba de vivir la vida de un noble de clase baja en la capital de Migar. Segundo, ¿qué quiere este apóstol además de campesinos adorando a sus dioses? Otan reflexionó antes de poner los ojos en blanco ante la demanda de Jaque de la adoración de los campesinos locales. Él podía tenerlos a todos por lo que a ella le importaba, ya que no tenían potencial mágico y estaban condenados a vivir una vida innoble trabajando para mantener a sus señores siendo su familia. Para Claire, no tenía dudas de que cortaría las gargantas de cada uno de los campesinos locales para darle una buena vida. Libre de la posesión demoníaca que la acosaba. Porque al final los campesinos nacen para enriquecer la vida de sus superiores después de todo.
Okan susurró mientras sostenía las manos de su hija con amor sincero en sus ojos mientras sostenía la mano de sus hijas en su mejilla mientras literalmente miraba a su hija durante la siguiente hora solo moviéndose para ponerse cómoda o simplemente parpadeando. La única vez que se movió fue cuando los ojos de Claire parpadearon y se abrieron lentamente mientras la madre se sentaba congelada. «Mamá». Claire susurró con cansancio y luego la habitación se llenó de llantos y lágrimas mientras Okun Kageno lloraba con todas sus emociones reprimidas y sostenía a su hija en otro fuerte abrazo de amor. «Jake, ¿vale la pena que el mundo sepa de tus habilidades tan pronto?». Alpa me susurró después de que nos separásemos para que nos aseáramos para los desacuerdos de Alpa, pero ahora, honestamente, solo estábamos comiendo un poco de sopa blanda y pan juntos. Negué con la cabeza, pero sonreí suavemente mientras miraba por la ventana del gran comedor en el que nos encontrábamos. Oh, ciertamente no, reclutar lentamente en los barrios bajos de la capital probablemente habría sido más fácil y seguro, pero aquí bajo la égida de una mujer noble de bajo rango. Eso abre muchas puertas y tengo planes que necesitas un hombre para llevarme a los círculos nobles del mundo mientras construyó poder para la iglesia. Dije con confianza mientras mojaba el pan en la sopa y mi estado de ánimo se iluminó porque era un poco más apetecible. Además, en los próximos años, muchos más poseídos por demonios se acercarán a esta tierra, ya sea por las buenas al deambular, o por las malas cuando los bandidos o la gente del culto de diabolos los lleven a través de la tierra. Dije con frialdad y los dedos de Alpa apretaron su cuchara de plata haciéndola temblar por un segundo antes de calmarse. Estaré a tu lado, Jake, no, mi señor. Alpa dijo, pero sus siguientes palabras fueron susurradas tan suavemente que no pude distinguirlas, así que pensé que ella también estaba molesta con la sopa blanda. Entonces las puertas del comedor se abrieron y entró Lady Kageno, con una sorprendentemente tímida y recatada Claire Kageno vestida con un vestido de mujer noble que también entraba mientras sostenía la mano de su madre. Lord Barris, esta es mi hija Claire Kageno, como bien sabes. Pero, por favor, llámame Okun en lugar de Lady Kageno, ya que insisto en que te quedes en mi casa mientras el campesinado comienza la construcción de la capilla de tu secta. Habló recatadamente y con el mayor respeto posible, ya que estaba muy consciente de mi condición de emisarios de varios dioses. Aceptaré tu bienvenida por esta noche, Okun. Dije agradecido haciéndola sonreír suavemente, pero mis siguientes palabras la congelaron. Pero las bendiciones de mi Dios son grandiosas, y puedo crear mi iglesia en un día, así que con su bienvenida aquí esta noche, tenga la seguridad de que no estaremos infringiendo su hospitalidad por mucho tiempo. Mientras Okun estaba congelado, Claire escapó del agarre de su madre y se acercó a mí y me miró con asombro mientras me preguntaba en voz baja. ¿Estás realmente una especie de dios? ¿Eres súper fuerte con una espada? Resoplé con una sonrisa irónica mientras sacudía la cabeza y le daba unas palmaditas en la cabeza con los ojos muy abiertos de alegría por el gesto cariñoso. Soy fuerte, aunque honestamente no soy tan bueno como espadachín. Pero no soy un dios verdadero, al menos, sin embargo. Le dije susurrándole como si fuera un secreto y sus ojos se abrieron como platos e hizo como si cerrara la boca mientras corría hacia su madre. Bueno, en ese caso me esforzaré para que te sientas bienvenido en mi casa. Okun dijo respetuosamente y luego volvió a hablar. ¿Hay algo que necesites sin embargo? Ella preguntó y yo asentí. Sí, si pudieras poner sensores para averiguar si hay otros corderos perdidos que sufren de posesión demoníaca, te agradecería que me los trajeras para que pueda curarlos. Le pregunté a lo que ella asintió apresuradamente. Por supuesto, apóstol. Ella respondió al asunto como un hecho. Haré todo lo posible para cumplir con esa solicitud para que otros niños no se enfrenten a eso. Destino como lo hizo Claire. Terminó mientras miraba con amor a su hija. De todos modos, estoy listo para retirarme por un tiempo con mi compañero. Gracias por la comida, pero por la mañana puedo pedirle que tenga un sirviente, o que alguien me guíe al área que me reservará para construir una iglesia. Pregunté y Okun rápidamente asintió. Sí, por supuesto, eso no es problema en absoluto. Acompaña a mis invitados a las habitaciones de invitados de alto rango. Le ordenó a una sirvienta que estaba de pie junto a la puerta, miré y vi que parecía ser una humana normal, aunque había visto algunos demi-humanos mientras atravesábamos la ciudad sin mencionar que Alpa era un elfo. Una vez que estuvimos en los cuartos que nos fueron asignados como una opulenta sala de estar y un par de dormitorios, Alpa se volvió hacia mí. Señor, no creo que sea tan útil como diaconisa o incluso dando discursos para quien quiera que convierta a su religión.
Podría simplemente quedarme en el fondo y reunir el brazo militante de nuestras fuerzas mientras trato de dominar el poder que Hécate me dio. Alpa me preguntó respetuosamente. Golpeé mis dedos sobre la mesa mientras consideraba sus pensamientos antes de asentir. Bien. Tus fuerzas serán conocidas como Sleeping Tartarus. La contraparte de la organización pública, la Iglesia del Panteón de Gaia. Anuncié y Alpa simplemente tomó mi mano sonriendo mientras le confiaba el proyecto. Jaque, ¿crees que podrías enseñarme algo de magia o algo así? Preguntó antes de hacer un puchero. No puedo ver a través de tu transmutación ya que es un milagro divino y en realidad no usa tu energía mágica, así que no conozco ningún hechizo. Ante su pregunta, solo pude sonreír con ironía mientras le daba unas palmaditas a Alpa en la cabeza, haciendo que inclinara la cabeza hacia un lado confundida mientras hablaba. Alpa, esperaba que pudieras enseñarme magia con tu Geto Sharingan de estafa. ¿Qué es un Sharingan? Alpa preguntó y la confundí aún más cuando respondí. Una puerta de entrada al sufrimiento, al nerviosismo y a hacer cosas estúpidas porque los estúpidos globos oculares graban permanentemente el sufrimiento que ves en tus recuerdos. Sin embargo, sigue siendo un arma potente. Dije mientras los ojos de Alpa seguían parpadeando mientras intentaba ineficazmente analizar las tonterías que estaba diciendo. De todos modos, Alpa, literalmente no tengo idea de cómo usar la magia dentro de mí, ya que esa es información que la nobleza se guarda para sí misma. Entonces, si puedes averiguarlo por mí, te estaría muy agradecido ya que quiero mantener una imagen de poder, pero sin embargo, puedes preguntar simplemente diciendo que te permito resolverlo por tu cuenta. Expliqué. Muy bien, aunque es extraño que la Hécate sea una de tus diosas a las que sigues, que no tengas conocimiento de esos asuntos mágicos. Ella habló y pude sentir a Hécate dentro de mí furiosa mientras golpeaba contra donde quiera que estuviera dentro de mi alma. Pero justo cuando me preguntaba cuándo se iba a calmar, sentí que parte de su intento escapaba de sus ataduras y el poder fluyó a través de mi cuerpo grabando su voluntad a través de él con lo que parecían ser venas de pura energía espiritual que estaban tanto dentro de mi cuerpo como de mi animus, o alma de mi cuerpo. Hécate luego envió un sentimiento de suficiencia hacia mí, pero apenas podía sentirla ya que su presencia era mucho más débil de lo que era antes. Mi señor, ¿se encuentra bien? Alpa preguntó mientras levantaba mi camisa para inspeccionar mi pecho. Tenías estas líneas rectas cuadradas de color rojo brillante cruzando tu cuerpo desde tu corazón que se entrecruzaban por todo tu cuerpo. Explicó que obviamente estaba muy preocupada por mí, pero cuando me inspeccioné, sentí algo similar al botón de ira de Heracles que permitió que mi piel se oscureciera y endureciera con su bendición mejorando mi cuerpo. Pero en cambio, eran como una docena de interruptores dentro de mi cuerpo y experimentalmente accioné uno de ellos y con el crepitar de un relámpago, un circuito rojo y azul como cosas crecieron apareció en mi carne mortal y me di cuenta con qué tonterías Hécate decidió trollearme. Hécate, sabiendo que tenía todo el conocimiento de la magia, decidió ser un idiota y me dio a los jodidos circuitos mágicos obviamente divinos del Nasuverse, porque Hécate. Grité mentalmente mientras le gritaba mentalmente solo para que me diera los malditos hechizos o algo así. Pero todo lo que recibí fueron varios destellos de smog y lo que solo podría describirse como obtenga Gud primero. Verdaderamente los dioses fueron crueles y no tuvieron compasión. Gemí mentalmente mientras Alpa me tomaba la barbilla para ver por qué estaba a punto de llorar. Parte 2. Mi señor, es hora de despertar. Una voz habló suavemente mientras unas manos suaves sacudían mi hombro muy levemente, llevándome a la conciencia rápidamente. Alfa, no me despiertes al amanecer, maldición, gemí mirándola por encima de mí con ojos llorosos y me congelé cuando la realidad me golpeó. Me habían Isekai y esta era ahora mi vida. Jaque, ¿estás bien? Alpa me preguntó con preocupación, y cerré los ojos mientras hundía mi cara debajo de la almohada mientras le rezaba a Morfeo o a cualquier dios con dominios relacionados con el sueño o los sueños para noquearme de nuevo, pero sin decir nada de cómo no. Tales dioses estaban dentro de mí en este momento, pero tales dioses probablemente me ignorarían o se reirían de mis problemas mortales. Lo siento, Alpa, solo la vida se está poniendo al día, supongo. Me quejé mientras me sentaba en el borde de la cama y vi que Alpa ya estaba vestida con su capa que emitía un montón de niebla y oscurecía su figura que la designaba como una devota de Hécate. Pero enloquecer no iba a lograr nada. Mi antigua vida había terminado. Y cerrarse cuando esta nueva vida tenía tantas posibilidades era el colmo de ser una perra sin doncella. Muy bien, Alpa, anoche escuché que la puerta de tu habitación se abría para que miraras a tu alrededor.
¿Descubriste algo? Pregunté mientras me quitaba la ropa de dormir, tenía que ponerme mi atuendo divino apóstrofo. Alpa hizo una mueca mientras toqueteaba su capa de seda antes de hablar. Sí, me disculpo si te desperté anoche, ya que no tomé en cuenta los sonidos de las cosas con las que interactúo, ya que esta capa enmascara los sonidos de mis propios movimientos e incluso mi olor al pasar a través de la niebla que emana de ella. Cuando la miré para que continuara, sonrió y me entregó un par de calcetines limpios. En cuanto a tu pregunta anterior, encontré muchas noticias interesantes que hacer con nuestro anfitrión. Tenías razón, Jaque. Ella es perfecta para moldearse hacia nuestros fines, ya que su esposo está casi divorciado porque el hombre ha estado viviendo en la capital. Durante los últimos 7 años, ya que no ha regresado de uno de sus viajes de negocios cada vez más largos y frecuentes después de que Okun dio a luz a ese niño muerto. Alpa terminó. Gruñí en afirmación cuando me di cuenta de que la falta de Cid para arreglar a Claire hizo que esa escoria del hombre de la tierra simplemente renunciara a Okun como esposa en general. Demonios, en el canon cuando Claire fue secuestrada, literalmente dijo cachorro que apesta, no hay nada que pueda hacer. Y por eso y por varios otros. Nadie en la familia del canon realmente amaba al hombre cobarde. 2HMM, ¿qué edad crees que debería decir que tengo? Pregunté irónicamente cuando me di cuenta de que con mi bendición de Heracles me veía como un adolescente aficionado al final del infierno, pero antes de eso estaba claramente envejecido a un estado que coincidía con la etapa de Alpa de apenas entrar en la pubertad. Solo di que eres un adulto, desearía poder hacerlo a veces, pero mi forma actual permite la ventaja de fingir ser crédulo e ignorante para extraer sutilmente información de las personas. Alpa respondió con calma y me encogí de hombros, ya que eso estaba bien. Después de que yo terminé de vestirme, me estiré antes de acariciar a Alpa en la cabeza. Muy bien, Alpa, sigue adelante y ve si puedes encontrar algunos caballeros retirados o algo que pueda darte consejos sobre cómo activar la magia dentro de ti. Voy a usar mis milagros para construir una iglesia de buen tamaño para nosotros y nuestro rebaño. Ordené y ella inclinó la cabeza en acuerdo. Okun, una maravillosa mañana para ti. Saludé a la matriarca de la familia Cágeno, y ella sonrió suavemente mientras estaba de pie en medio del vestíbulo y detrás de ella estaba Claire, que me miraba. ¿Estabas esperando para saludarme? Pregunté y Claire asintió. Sí. Le pedí a mamá tantas veces anoche que me llevara de verte crear la iglesia, que finalmente dijo que sí. Dijo emocionada con un toque de energía petulante que hizo que una sonrisa honesta cruzara mi rostro por lo adorable que era. Muy bien. Le daría la bienvenida a todo el pueblo para que lo viera, si no interfiere con sus deberes. Bromeé con que Okun me mandó un silencioso gracias con sus ojos. Okun luego aplaudió con las sirvientas que salían de las sombras de la habitación. Muy bien, por favor sígueme, Jaque Barris. Pasé un largo rato anoche designando un área para la ubicación de tu edificio. Explicó mientras envolvía con gracia su brazo con el mío, por lo que sus senos se empujaron contra ellos mientras me escoltaba fuera de la noble mansión. Mientras las sirvientas detrás de nosotras se reían, pude escuchar débilmente lo que decían mientras hablaban de cómo en realidad parecíamos una familia o algo así, mientras Okun sostenía mi brazo contra su pecho y Claire sostenía su mano tan felizmente mientras los tres caminábamos en el carruaje que nos llevaría a donde Okun decidiera tener nuestra iglesia. Entonces, ¿la iglesia estará en la ciudad o algo así? Pregunté y ella negó con la cabeza con una sonrisa irónica. No, Lord Apóstol, he decidido usar mi título como baronesa sobre estas tierras para darle un cierto asentamiento antiguo con la esperanza de que pueda arreglar el área. Y si haces un camino con tus milagros divinos, entonces todos los ciudadanos en el área pueden viajar a tu iglesia. Además, la tierra sería tuya permanentemente y solo tendrías que pagar impuestos a la familia real una vez que alcances la mayoría de edad, dijo sonriendo con orgullo y aplaudí sus tácticas. Claro, hacer que la gente entre a la iglesia sería un poco complicado al principio. Pero una vez que los milagros comiencen a desplegarse, la gente viajará de todas partes por dichos milagros. Oh, por cierto, ¿tendrías alguna forma de hacer que me admitan con legitimidad en la Academia Midgar en un par de años? Pregunté y ella frunció el ceño antes de negar con la cabeza. No, como baronesa, mi rango solo permitiría el ingreso de niños nacidos de mis propias entrañas y recibirían la menor cantidad de atención y apoyo dentro de la escuela debido a que son la nobleza de rango más bajo.
explicó francamente haciéndome tararear en mis pensamientos. Entonces, o tenía que hacer alguna mierda rara para ingresar a la escuela como estudiante, o podría volverme loco y jugar la carta divina cuando inevitablemente me reconozcan por lo que soy y tome un rol de asesor o algo así dentro de la escuela. ¿Por qué quieres ir a la escuela? Claire me preguntó y en respuesta salí del carruaje cerrado en el que viajábamos para agarrar una mano llena de hojas. Cuando mis manos se cerraron alrededor del fajo de hojas en mi mano, cerré los ojos mientras activaba mi habilidad de transfusión y comenzaba a controlar mágicamente las hojas cristalizadas para convertirlas en una hermosa cabeza de rosa hecha de rubí y zafiros para agregarle sombra. Porque Claire, incluso con la gracia de Dios llenando mi mente con la verdad de los cielos. Luego abrí mi mano haciendo que Claire jadeara ante el hermoso alfiler de gema de luz que puse suavemente en su cabello largo. Incluso el conocimiento mortal tiene su propio valor. Luego la miré a los ojos mientras sonreía. También tengo la misma edad que tú, así que ir a la escuela contigo sería bueno. Dije guiñándole un ojo y ella se sonrojó cuando Okun me miró boquiabierto. Espera, solo tienes 13 años. Ella jadeó y no pude evitar reírme mientras se veía completamente devastada por alguna razón. Sí, mi forma de aspecto más viejo es parte de recibir la bendición del dios Heracles, el dios de la fuerza. Dije con orgullo y ella simplemente cerró los ojos, obviamente en sus pensamientos, aunque no estaba demasiado preocupado por ellos. Pero a medida que nos acercábamos a nuestra designación, me quedé inexpresiva al mirar a la dama frente a mí. Okun, sé dónde estamos y desafortunadamente hay problemas y entramos allí. Tuve que limpiar a algunos bandidos que estaban en el pueblo abandonado. Expliqué. Ante eso, hizo una mueca mientras miraba a Claire antes de que una mirada firme entrara en sus ojos. Entiendo, si Claire desea continuar con sus lecciones de manejo de la espada de todos modos, entonces debería ver en qué resultan sus habilidades. Dijo con firmeza antes de mirar a su hija. Claire, te apoyo en tu deseo de volverte fuerte. Pero necesito ver si puedes mantener esa fuerza de voluntad frente a los resultados de tu esgrima. Dijo y Claire asintió tratando de poner una cara fuerte, pero negué con la cabeza. Mi señora, los caballos están actuando ansiosos y no continuarán. El anciano que manejaba los caballos gritó desde su posición en lo alto del carruaje y me pregunté si estos caballos podían oler la sangre como yo ya podía hacerlo. Nunca tuve la oportunidad de enterrar o limpiar adecuadamente la vista, no será bonito. Le advertí mientras saltaba del carruaje, y respiré ignorando el mal olor de los cuerpos en descomposición que quedaban mientras observaba los restos destrozados del pequeño pueblo anterior. Mientras caminaba hacia la ciudad, pude escuchar a Claire, que corría detrás de mí, con arcadas cuando el olor golpeó su nariz, pero continuó mientras caminaba hacia el centro de la ciudad y agarré a una manada de lobos que roían los restos de lo que dejé. La noche anterior. Sin decir palabra me incliné colocando mis manos en el suelo mientras transmutaba el suelo en un gran cañabo con púas hecho de tungsteno sólido que pesaba 1 tonelada sólida. ¡Guau! Claire susurró asombrada cuando me vio levantar el gran garrote del suelo mientras los lobos me escuchaban sacar el garrote del suelo junto con la reacción de Claire. Ven, engendro de Fenrir. Prueba el poder de Heracles. Bromeé bromeando sobre Claire cuando vi que se veía positivamente verde al ver a los lobos desgarrando la carne de las personas que nunca enterré ni nada. Estos lobos no me temían como humano que cazaba a los de su especie y me preguntaba si eso tenía que ver con los monstruos mágicos que rara vez abandonaban las profundidades del bosque hacia las partes más habitables de Midgard y, por lo tanto, los lobos solo pensaban en mí como más comida o competencia por dicha comida. Pero cuando uno de los lobos se abalanzó sobre mí, enrollé el enorme cañabo como un bate de béisbol y mientras mis caderas giraban con el movimiento de balancear el bate, pude ver al lobo casi explotar ya que su carne no podía. Todos resisten el impacto del peso de la fuerza de un camión que lo embiste a alta velocidad. Cuando mi columpio terminó, no lancé el cadáver de un lobo hacia atrás. No, lancé una salpicadura de sangre por el aire que chocó con el último lobo que cargaba y aulló de dolor al ser arrojado con las astillas de hueso y otros restos del último lobo. Sin pronunciar palabra, me lancé hacia adelante y luego levanté el garrote sobre mi cabeza con un fuerte ruido sordo húmedo que asustó a los caballos que nos trajeron al pueblo. Mi cañabo arrojó al lobo al suelo. Hombre, este club no es mi estilo.
Hice una mueca mientras agradecía sinceramente haber vivido en el desierto en mi vida pasada, ya que ver los restos salpicados de un animal no era nada nuevo para mí. No era raro que las personas con gruesos parachoques de acero en sus camionetas accidentalmente embistió a un ciervo mientras iba como a 70 millas por hora, por lo que no necesitaron comprar carne para la cena durante un par de semanas para su familia. Está bien, Claire, dije mientras me giraba hacia ella y clavaba el palo en el suelo para que pudiera pararse sobre la superficie plana en su extremo. Esa gente eran en su mayor parte bandidos. Gente literalmente terrible que no merece vivir. Dije con franqueza y ella tragó saliva al verlo y sutilmente agarró el borde de mi bata para sostenerse, pero no dije nada. La gente puede morir y morirá en la batalla, así que si deseas convertirte en un maestro de eso, debes convertirte en el que mate a tu enemigo antes de que puedan hacerte eso. Le advertí mientras le acariciaba suavemente la cabeza mientras me movía para usar mis habilidades de transmutación para transformar los cadáveres en aire para no tener que enterrarlos. Una vez que se encargaron de todos los cuerpos, simplemente me arrodillé en el suelo mientras Claire iba a pararse junto a su madre. Jake, ¿dónde planeas colocar esta iglesia que mencionaste? Okun me preguntó y sonreí mientras un rayo plateado brotaba a mi alrededor mientras mi mano se hundía en el suelo. La iglesia es todo lo que nos rodea. Sonreí cuando el mundo pareció desmoronarse en polvo cósmico cuando los edificios una vez abandonados, los árboles cercanos e incluso el suelo sobre el que estábamos. Se derrumbó cuando el suelo sobre el que estábamos parados se convirtió en un mármol liso y enormes pilares de granito y mármol brotaron del suelo mientras levantaba una catedral monolítica modelada según Notre Dame, ya que era la iglesia más notable de ese estilo que conocía. 4 Con la iglesia iluminada por los grandes ventanales en la parte superior de la catedral, todos, incluidos los sirvientes, se quedaron en un silencio asombrado mientras levantaba un hermoso sitio patrimonial en unos momentos con mi gracia divina. Bienvenido a Notre Dame Secundus. Hogar del panteón de dioses de Gaia. Dije majestuosamente colocando mi mano en mi estómago e inclinándome ligeramente en su dirección como si los saludara y, en respuesta, los sirvientes simplemente cayeron de rodillas, y sentí que mi Hércules y Hécate dentro de mí se agitaron ligeramente ante el sentimiento de fe que los invadió. Dejé muchos soportes grandes en la iglesia en blanco, pero en un lugar destacado había 2 estatuas, una con la estatua de Hécate de lo que sentí que parecía, y la segunda era una estatua de Heracles. Mientras me levantaba por completo, vi que Okun me miraba con algunas emociones desconocidas, pero de cualquier manera presté más atención a Claire que estaba investigando las estatuas que yo había colocado. ¿Quiénes son estos dioses? Preguntó y tanto los sirvientes como su madre se concentraron mucho en mí mientras hablaba. El hombre es Heracles, el dios de la fuerza y los héroes, llevó una vida de gran aventura, sufrimiento, muchas pérdidas y muchos logros antes de ascender a la divinidad por sus propios méritos. Le expliqué y sentí que el poder de Heracles se hinchaba dentro de mí cuando Claire se identificó con el dios, aunque no parecía rezar ni aferrarse a él como parecía hacerlo el alma de Alpa ante la mención de Hécate. Junto a él, está la diosa Hécate, una diosa nacida cuyos dominios son la magia, la brujería, la luna, la niebla y, finalmente, conocida como la guardiana de la encrucijada del destino. Lo expliqué antes de profundizar un poco más en los mitos de Heracles y algunos de sus logros, aunque evité mencionar todo el panteón griego porque eso complicaría las cosas. Como solo tenía acceso y prueba de los 2 dioses. Entonces, Lady Alpa tiene una conexión con Hécate, supongo debido a sus túnicas que tienen niebla que irradia. Okun preguntó respetuosamente y yo asentí. Eso es correcto, ella es discípula y seguidora de los dominios más mágicos de Hécate, pero Hablé antes de cortar cuando mi ojo se contrajo cuando escuché voces provenientes de la entrada de la iglesia. ¿Es esta una iglesia llena de tesoros? Jaja. Una voz fuerte rugió, y vi como una multitud de una jodida docena de bandidos entraba en la iglesia armados con armas andrajosas de todo tipo. Tal vez Cid tenía algo en la cabeza cuando pensó que esos idiotas del culto de diabolos que siempre aparecían en todas partes eran solo bandidos. Pensarías que después de que masacré esa fiesta anoche, habría reducido la población de escoria local, pero aquí están. Esta es una casa de Dios, ten en cuenta que los ojos de los dioses y las diosas están sobre ti aquí y ahora. Les advertí porque sentí que lo divino podría llenar mi forma. Y la luz se espesó entrando a través de las muchas ventanas de la iglesia y aparentemente dirigiéndose hacia mí, la luz cayó sobre mí reflejándose en mi cabello dorado, hilos dorados en mi túnica y las gemas rojo sangre adornadas en ella.
Beatrix es una puta y sus monjas chillan lo mejor, jaja. El bandido líder gruñó y en respuesta a las palabras del hombre sentí que una nueva fuente de divinidad formaba un nuevo dios dentro de mí. Desde el interior de mi alma, escuché una voz masculina suave y aterciopelada hablar dentro de mí mientras el tiempo parecía detenerse. En la pureza de la luz, Baldur, te concedo mis bendiciones. Muéstrale al mundo la belleza de la pureza y la bondad, y te convertirás en un faro para el universo. Baldur me habló, y mi forma cambió muy ligeramente para adaptarse al dios más perfecto entre los Aesir, y dentro de mi mano se formó una lanza sólida de pura luz dorada casi cegadora. 4. Te niegas a arrepentirte del verdadero mal, te deseo lo mejor en tu próxima reencarnación. Dije con frialdad mientras golpeaba la parte inferior de mi lanza ligera en él y en respuesta, varias docenas de lanzas de luz salieron disparadas desde el suelo donde estaban entrando a la iglesia y atravesaron sus formas excepto el líder que se lanzó hacia adelante a gran velocidad para evitarlos mientras desenvainaba su espada mientras cargaba contra mí. 1. Tus trucos de magia no funcionarán conmigo, un verdadero caballero mágico. Rugió y en respuesta creé un cegador estallido de luz dirigido directamente a su rostro como si sostuviera una lupa frente al sol y dirigiera ese rayo de luz a sus ojos. Cuando el hombre rodó por el suelo al perder repentinamente la vista ya que su visión probablemente se redujo a un punto, no pudo esquivar el siguiente bosque de lanzas de luz que brotaron del suelo y empalaron al hombre en el aire. ¿Cómo? El hombre gorgoteó, pero simplemente me acerqué mientras el hombre todavía estaba vivo y luego, después de empujarlo mientras me miraba con odio, transmuté al hombre en solo aire. Mi transmutación también funciona en personas vivas, pero requiere que ponga toda mi mano sobre ellos y tomo como 3 segundos. Honestamente, no es óptimo, pensé cuando me di cuenta de que el poder no era tan bueno para el combate de mayor velocidad que este mundo especializaba con sus espadachines. Por no hablar de cómo en realidad no podía agarrar a la gente blandiendo sus espadas hacia mí a menos que los deshabilitara primero. ¿Lady Cágeno? Pregunté en voz alta y mi regreso a su noble nombre dejó en claro que no estaba bromeando. ¿Son realmente tan terribles los problemas de los bandidos por aquí? Pregunté mientras iba eliminando los cuerpos de la existencia y la vista definitivamente inquietó a los sirvientes que parecían aterrorizados por mis acciones que estaban más allá de cualquier magia que conocieran. Okun tragó antes de inclinar la cabeza. Apóstol, me da vergüenza confirmar esas palabras, ya que somos una tierra productora de alimentos con poco más de valor, por lo que con la gran tierra boscosa, los bandidos acechan para robar los alimentos que desean, así como las monedas de los granjeros que regresan de vendiendo sus cosechas en el tren de cercanías de la capital salida de la estación. Explicó y me palmeé la cara ante sus palabras. ¿Por qué no reclutas a algunas personas para ahuyentarlos o incluso matarlos? Pregunté y en respuesta ella resopló mientras señalaba la espada del líder de los bandidos que maté. Ese líder de bandidos podría matar a cientos de campesinos que cargan contra él con su poder mágico despierto, y ningún caballero hechicero se molestará en residir en mi tierra después de que mi esposo haya arruinado el nombre de Cágeno con sus hábitos de juego y prostitución en la capital. Dijo secamente. No es de extrañar que el culto de diabolos decidiera hacer una base lateral aquí, este lugar estaba indefenso como el infierno. Muy bien, vamos a ver qué tienen estos bandidos afuera o si puedo rastrear su base mientras ustedes regresan a su mansión Okun. Dije más de una manera más amistosa y ella se relajó visiblemente cuando pasé junto a ella con esa lanza de luz cambiada en mi mano a 2 hachas de batalla más pequeñas mientras trataba de encontrar lo que se sentía cómodo en mis manos. Saliendo de la iglesia encontré a los bandidos. En realidad tenía algunos caballos robustos que obviamente solían montar a través del escaso bosque que rodeaba la ciudad, tal vez una iglesia tan jodidamente grande con varias agujas que se elevaban por encima del bosque circundante era una mala idea, ya que se convertiría en un faro para el entorno. Estos caballos fueron robados de una de las granjas más grandes en el borde de mi territorio. Jaque, ¿qué tal si regalo estos 2 hermosos caballos que están en buena forma a tu iglesia para que tú y Lady Alpa puedan moverse? Okun preguntó y me encogí de hombros. Te lo agradezco en ese caso. Dije mientras me preguntaba si podría transmutar comida para ellos o algo así y después de pensarlo un poco cancelé ese pensamiento y solo le pregunté a Okun si podía tomar prestado uno de los carros que tenía a un lado de su propiedad para ir a la ciudad. Y obtener suministros para hacer más fácil la vida en la iglesia. Oh, eso no es ningún problema en absoluto. Solo tú matando a ese bandido que era un caballero del hechizo del fondo del barril vale varias monedas de oro si tuviera una recompensa por sus crímenes.
dijo rechazando mi pedido, así que solo miré el área que rodeaba la iglesia y me di cuenta de que necesitaba deshacerme del bosque circundante para poder levantar un muro y mantener alejados a los indeseables. Bueno, en ese caso, sugiero que regresemos a casa. Dije mientras me giraba para caminar hacia el carruaje, que afortunadamente los bandidos no se metieron con nada más que revisarlo en busca de objetos de valor que afortunadamente no había. Los sirvientes, al ver tantas tonterías que hice, caminaron como si nada a mi alrededor, ya que ni siquiera Okun podía mirarme como alguien de la edad de Claire mientras volvíamos a cargar en el carruaje. De acuerdo, una parte de mí normalmente se sentiría triste porque pusieran un poco de distancia entre nosotros, pero podía sentir la fe que venía de ellos y sabía que tenía ganchos sobre ellos, y cualquier pensamiento de consternación se cerró cuando sentí que mi fe venía de ellos. Pero Claire, por otro lado, no me temía ni nada, como en lugar de sentarse al lado de su madre. En cambio, insistió en sentarse a mi lado en el carruaje mientras sus ojos muy abiertos me preguntaban sobre la manipulación de la luz que usaba. Como 30 minutos después del carruaje que regresaba a la ciudad, Alpa me saludó tan pronto como regresé a la mansión mientras discutía con Okun los carros que iba a tomar prestados y los caballos que me dio para que los usara. Suministros. Pero cuando miré a Alpa, noté que tenía un labio partido y estaba favoreciendo uno de sus lados. Entonces, respetuosamente le pedí a Okun y tuve que sacar a Claire de mi carrito con menos gracia mientras se escondía debajo de una manta mientras yo hablaba con su madre como si estuviera tratando de subirse a un auto. Que tengan un buen día, señoras. Grité mientras los saludaba mientras ayudaba sutilmente a Alpa a subir al carro tirado por caballos. Pero una vez que el carro se alejó de las damas y la familia Kageno, hablé en voz baja. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Alpa asintió mientras se quitaba la bata y se levantaba la camisa para mostrar un moretón de color rojo oscuro en su estómago antes de que rápidamente le bajara la camisa cuando estábamos a punto de llegar a la ciudad. Está bien, lo entiendo. Podrías haber dicho que tenías un moretón, me preocupaba que te apuñalaran o algo así. Dije exasperado, pero ella solo se rió de mi torpeza. Estaré bien, pero necesito tu ayuda, Jake. Dijo mordiéndose el labio mientras pensaba y en respuesta levanté una ceja mientras masticaba sus pensamientos. Encontré a uno de mis amigos en el bosque que estaba siendo rastreado por algunos miembros del culto Diabolos. Necesito tu ayuda para curarlos de la posesión demoníaca que les dificulta hacer cualquier cosa. Preguntó y quise enfrentarme a la palma de la mano de nuevo. Qué jodidamente afortunada tiene que tener para conocer a la mujer que se convertiría en Beta en los malditos bosques que rodean la Tierra. En realidad, eso significa que Delta, Zeta y los demás también entrarían en nuestra área. Reflexioné con ironía, ya que no pude evitar que mis ojos temblaran mientras me preguntaba si otras tonterías iban a seguir a las tonterías habituales. Seguro, por supuesto. Respondí rápidamente. ¿Cómo manejaste a los miembros del culto? Pregunté y la fría sonrisa de Alpa fue honestamente aterradora. Yo era un espectro silencioso que les cortaba la garganta antes de que pudieran gritar. Nunca entendieron mis acciones, ya que estaban tan embelesados persiguiendo y provocando a mi amigo, pero de cualquier manera déjame controlar los caballos para que podamos ir allá. Dijo Alpa y en respuesta le entregué las riendas y juré mentalmente que nunca la molestaría mientras recordaba que a Shadow Garden no le importaba una mierda matar al mal como lo llamaban. Entonces, ¿quieres compartir algo sobre tu amigo? Pregunté y su rostro se tensó antes de suavizarse de nuevo en su educada sonrisa. Ah, ella es una vaca. Alpa dijo sin vergüenza haciéndome parpadear en completa confusión. No importa cómo pregunté, Alpa simplemente evitó mis preguntas sobre su viejo amigo e incluso sobre su antigua vida en las tierras élficas. Aunque no sabía mucho sobre su vida anterior, sin embargo, ahora era la sobrina de la guerra. La diosa Beatriz que ya estaba peinando el mundo por ella. Esa vieja vida está muerta para mí, por favor, deja de preguntarle a Jake. Alpa finalmente rompió el incómodo silencio después de desviar otra pregunta sobre dónde creció en realidad y recordé cómo, literalmente, cada una de las 7 sombras nombradas, siendo Alpa, Beta, Gamma, Delta, Zeta, Epsilon y Eta, eran huérfanos que tenían su familia asesinados o fueron violentamente abandonados y exiliados de sus hogares. Unos minutos más tarde, mientras cabalgábamos hacia la última ubicación de sus amigos, ya podía oler la corrupción de la maldición en el aire. Ella está cerca, puedo oler la maldición Demon Possession.
Dije saltando del carro y luego transmuté un poste para atar a los caballos antes de correr para alcanzar a Alpa, que corría silenciosamente por el suelo del bosque sin emitir ningún sonido mientras que, honestamente, sonaba como un toro embistiendo ya que mi velocidad sobrehumana era el resultado de mi fuerza sobrehumana impulsándome hacia adelante. Aquí. Alfa susurró y luego levantó una plataforma de madera que estaba cubierta de musgo y hojas para ocultar un agujero en el suelo que estaba siendo alimentado por las lámparas mágicas locales que usaba la gente. Ella está aquí abajo. Eliminé el culto Diabolos e incluso a su líder, él fue quien logró echarme a patadas incluso después de que le corté la garganta y le atravesé el corazón con la daga que me diste. Alpa explicó antes de mirar contritamente. Todavía me duele, así que no se lo digas porque es un poco bebé. Está bien, no diré nada. Dije con ironía mientras seguía a Alpa a través del búnker antes de tararear pensando. Este búnker también podría actuar como una buena base para cualquier fuerza que hagas. Dije mirando alrededor de las habitaciones y traté de no prestar atención a las 2 docenas de cuerpos esparcidos por el suelo. Tendré que colapsar las entradas conocidas y hacer otras nuevas, pero después de eso, sí, será un buen búnker. Alpa estuvo de acuerdo antes de señalar una habitación. Ella está allí y en realidad es consciente del mundo que la rodea. Me advirtió. Al entrar en la habitación vi la forma mutada de la mujer que se convertiría en Beta y parpadeé con una ligera sorpresa ya que no era una verdadera abominación horrible como las otras dos con las que había trabajado en Alpa y Clive. Parte 3. La forma humanoide de carne destrozada de Beta era al menos reconocible, y tenía algunos parches de cabello blanco plateado sobre su cabeza, así que me arrodillé a su lado mientras intentaba sentarse, pero falló debido a que el exceso de carne quedó atrapado en sus rodillas. Oye, soy amigo de tu viejo amigo. Te voy a arreglar mágicamente, ¿está bien? Puedo volver a ser normal para siempre. Hablé en voz baja mientras me acercaba mientras la trataba como a una víctima de quemaduras que quedó horriblemente marcada por la experiencia. La cabeza deforme miró más allá de mí y miró probablemente a Alpa que estaba parado frente a la puerta y luego como una vaca. ¿Ella mugió de alguna manera? ¿Es por eso que llamó vaca de Beta? Pensé mientras consideraba lo cerrada que estaba la garganta de la abominación, tal vez eso era todo lo que su voz podía hacer. De cualquier manera, saqué el maná corrupto dentro de ella, lo que permitió que su carne y forma regresaran a su forma élfica normal, pero esta vez, cuando la cambié, en realidad no lo hizo. Caer inconsciente como lo hicieron los otros dos. Uf, ¿no fue un sueño? Ella susurró mientras inspeccionaba sus manos y cuando saqué una manta de repuesto para tirarla alrededor de ella, Alpa pasó junto a mí para arrodillarse junto a su amiga y también inspeccionarla y la escuché chasquear la lengua en algo y cuando miré por encima de mi bolso, noté que estaba mirando cómo Beta estaba mucho más desarrollado que ella. No, no hay sueños aquí. Solo milagros para tener en tus manos que puedes sentir. Dije alegremente mientras arrojaba la manta sobre su cuerpo desnudo. Está bien, entonces, Alpa aquí no quería que su antiguo nombre o vida continuaran en absoluto. ¿Eres igual en querer una vida completamente nueva? Pregunté con una suave sonrisa mientras me sentaba frente a la chica de cabello blanco. Se mordió el labio y miró a Alpa, quien asintió. Sí, también fui exiliado de, antes de que pudiera continuar, Alpa tosió fuertemente y pude sentir una mirada fría proveniente del elfo de cabello rubio y el de cabello blanco se rió nerviosamente de su mirada. Sí, fui exiliado de casa igual que Alpa, solo que mucho más tarde. Me gustaría una nueva vida por decirlo menos. Dijo con una sonrisa triste, y asentí mientras miraba a Alpa. En ese caso, tendrás el primer nombre Beta. Tu nombre completo será Beta Eve, como espero que la gente que salvemos de la maldición Demon Possession siga siendo una familia que ayudará a cuidarse unos a otros en este mundo que quiere te haga cosas terribles. ¿Qué quieres decir? ¿Su gente va tras los demás con posesión demoníaca? Preguntó Beta con las cejas fruncidas, y al verlo recordé cómo ella y Gamma eran una de las personas más inteligentes en Shadow Garden típicamente si no contabas a Eta. Entonces pasé los siguientes minutos explicando la información general sobre el culto de Diabolos y cómo la posesión demoníaca era en realidad una maldición del demonio Diablo sobre los 3 grandes héroes de la era pasada y, por lo tanto, todos los elfos con la maldición de posesión demoníaca descienden del elfo su Olivier. Wow, así que realmente somos relacionado con Alpa. Beta dijo asombrada y sonriendo ante la noticia antes de que la otra información asimilara. ¿Qué pasa con el culto de Diabolos? Preguntó y, a su vez, sonreí mientras la subía a un carruaje de princesa. Eso es lo más simple.
Voy a arrastrar su maldad a la luz del mundo para ser juzgada por la población, con los dioses observando mis acciones desde dentro de mí. Hablé mientras sacaba a Beta del búnker ya que todavía estaba demasiado débil para pararse o moverse mucho sin temblar. Punto desconocido para mí. Alpa fruncía el ceño por cómo Beta miraba detrás de mi brazo que la cargaba y le sacaba la lengua al elfo de cabello rubio por lo indignado que parecía Alpa. De todos modos, si alguien pregunta, solo di que eres alguien, nos liberamos de algunos bandidos que se mueven para venderte en el otro lado del reino o algo así. Dije honestamente que esta sección del reino de Midgar era técnicamente una zona caliente debido al espeso bosque infestado de monstruos que actuaba como una frontera natural entre ellas naciones Beaskin al este y la nación Elfish al norte. Entonces tal vez así fue como el Cid se topó con todas estas chicas que huían de sus tierras vecinas. Como incluso Gama, que huyó del círculo de la nobleza de Midgar, atravesó esta sección de tierra mientras intentaba huir de la nación principalmente humana. Entonces, mencionaste que eras un apóstol de varios dioses, ¿son como en tu cabeza o algo así? Beta comenzó a hacer preguntas y yo también le seguí la corriente cuando le conté sobre los 3 dioses con los que estaba contratado actualmente. Baldur es el dios de las cosas un poco femeninas. Beta comentó y no pude evitar reírme cuando sentí que el alma de Baldur dentro de mí hizo el equivalente a poner los ojos en blanco ante sus palabras. A él no le gusta escuchar eso de Beta. Dije secamente y ella palideció cuando vio mis ojos brillar con un oro puro que probaba mis palabras, pero empujé a Baldur hacia abajo en mi alma cuando lo sentí tratando de comunicarse con Beta como Alpa lo hizo con Hécate. Justo después de ser insultado por un tonto mortal es literalmente el peor momento. Para que un dios hable con dicho mortal. Y no tenía idea de cuán mezquinos y crueles eran estos dioses. Como venían en diferentes temperamentos dependiendo de cómo se contaron en los mitos o incluso de qué región provenían sus mitos que representaban al dios. 4. Como, por ejemplo, Esparta y Atenas tenían opiniones y mitos muy diferentes sobre Ares, por ejemplo. Señor Baldur, no quise llamarlo femenino ni nada por el estilo, pero las cosas ligeras de Jaque son tan hermosas que no pude evitarlo. Beta dijo avergonzada y pude sentir a Baldur masticando sus palabras antes de retirarse a mi alma sin prestar más atención a la chica. Jaque, quería preguntar. ¿Cuántos dioses hay dentro de ti y cuánto control tienen sobre ti honestamente? Preguntó Alpa mientras cargaba suavemente a Beta en la parte trasera del carro para que pudiéramos dar la vuelta y regresar a la iglesia. Honestamente, no estoy seguro, conozco a estos dioses y tienen sus momentos. Dije irónicamente antes de continuar. En cuanto al control sobre mí mismo, creo que tengo el control total de mis facultades mentales, aunque no negaré que estoy un poco abrumado por tener varias conciencias extrañas dentro de mi alma que pueden enviarme fragmentos de sus emociones. Dije encogiéndome de hombros porque honestamente no era eso. Mal uno a menos que algo realmente llamara la atención de los dioses, parecían más que contentos de permanecer en algún tipo de éxtasis dentro de mi alma. Aunque tal vez eso tenía algo que ver con que mi cuerpo aún no estaba listo para albergar a los dioses completamente dentro de mi cuerpo. De todos modos, llevemos a Beta a la iglesia para que pueda recuperarse por el resto del día y ustedes dos puedan hablar, ya que estoy seguro de que tienen mucho de qué hablar. Hablé mientras hacía que el carro tirado por caballos comenzara un trote decente de regreso a la iglesia y cuando subimos a la cima de una pequeña colina, pude ver las torres que atravesaban la línea de árboles. Después de acomodar a las chicas dentro de la iglesia, simplemente me relajé en una bonita mecedora de madera y acolchada que transmuté para mi propio disfrute en relájese en la gran plataforma frontal que se extendía desde la entrada de la iglesia. Ni siquiera media hora después, mientras Alpa le mostraba a Beta cómo usar versiones más discretas de las ropas sagradas, yo estaba usando, vi un trío de carros tirados por un grupo de caballos y por la ropa que vestía la gente. Todos parecían ser campesinos. Bienvenidos, damas y caballeros, a la iglesia Gaia Panteón, ¿en qué puedo ayudarlos? Pregunté poniéndome de pie con un gemido oculto ya que quería relajarme un poco, pero ignoré mis sentimientos para poner una sonrisa de bienvenida y comenzar el juego como estaba. Con pequeñas motas de luz dorada escapando de mis mangas y emanando de mi forma mientras me acercaba a ellas. Señor, hemos venido bajo el pedido de la señora para pedir una bendición para mi hijo que fue aceptado en la Academia Midgar como socio protector. Dijo con disgusto, y entendí lo que quería decir. Básicamente, un espadachín sin entrenamiento de mierda que los niños nobles que en realidad tenían lecciones de magia podrían vencer. Encendido para la motivación.
Ya veo, le dije al padre antes de mirar al joven que me miró a los ojos con cierta confusión y aunque parecía un poco escéptico al pedirme una bendición, simplemente sonreí mientras me acercaba a él. En el nombre de Heracles, le pido al dios de la fuerza que bendiga a este joven mientras lucha por lograr una vida mejor para él y su familia. Le pido que gane fuerza más allá de los yugos del estatus y la resiliencia. Para estar por encima de las personas que lo golpean desde arriba. Hablé y sentí que Heracles desde dentro de mí se levantaba mientras su esencia empujaba a través de mi cuerpo y, a diferencia de Alpa, que recibió una gran maldición / bendición, este niño solo aumentó mucho su talento físico y, como prueba, la piel del niño se bronceó un poco mientras tomaba un griego más oscuro como el bronceado. Has recibido la bendición de Heracles por el resto de tu vida, niño. Cuando sientas que tu gran fuerza te permite romper todo en tu camino y apartar todos los obstáculos. Asegúrate de orar. Y darle las gracias a Heracles por el regalo que te ha hecho, ya que eso es todo lo que pide. Dije con firmeza y el joven asintió antes de que yo sonriera. En realidad, dado que eres el primer creyente en unirse a su patrocinio, debería darte un regalo especial, dije antes de entrar a la iglesia para agarrar el enorme garrote con púas que estaba apoyado contra la esquina de la puerta principal como el bate de béisbol de defensa local más peligroso del mundo. Heracles es el dios de la fuerza y, aunque sin duda era famoso por su manejo de la espada y especialmente por sus habilidades con el arco, se ganó su divinidad con su fuerza alucinante y esta arma es perfecta para alguien que confía en la fuerza. Dije dejando el garrote que pesaba 1 tonelada sólida en el suelo. Vosotros, hombres, tratad de recogerlo. Le dije al padre y a los otros padres y niños que vinieron a la iglesia, mientras que las madres y las otras 2 niñas se hicieron a un lado para mirar. Sí, como si 7 hombres y adolescentes solo fueran capaces de hacer rodar el palo y levántelo del mango para pararlo sobre su extremo plano. En realidad, no pudieron levantarlo del suelo en absoluto. Y luego, cuando el ahora bendito muchacho lo intentó, fue capaz de levantar el pesado garrote en el aire con un gruñido de esfuerzo que rechinaba los dientes. Niña, cuando seas capaz de levantar ese garrote y balancearlo tan ligero como una pluma como yo puedo, ningún caballero hechicero podrá igualarte, ya que el garrote destrozará su elegante trabajo con la espada y sus espadas si se atreven a enfrentarse. Tu club. Dije con sinceridad que aunque Tungsten aparentemente era un conductor de mierda de maná puro según Alpa, pero era tan pesado y duradero que el poco maná que se usaba para fortalecerlo permitiría usarlo en las espadas de acero de la mayoría de los estudiantes e incluso de los nuevos caballeros. Usado. El chico asintió inclinándose hacia mí con respeto antes de dejar el garrote en el suelo y rezarle a Heracles usando el garrote como una especie de medio y parpadeé cuando sentí la divinidad de Heracles muy levemente. Llenando el club y me di cuenta de que en un par de años siempre y cuando mantuviera oraciones honestas. Que el club en realidad se convertiría en algo así como una herramienta divina de menor poder, probablemente como los artefactos que usaba este mundo. Ah, gran apóstol. Esta es mi hija aquí. Una de las madres habló trayendo a su hija honestamente amable frente a mí, pero de cualquier manera sonreí suavemente mientras miraba a la niña más pequeña. Y, hola pequeña dama, ¿cómo puede ayudarte el panteón de Gaia? Pregunté y luego la madre habló y mi sonrisa se congeló y murió al instante. Gran apóstol. Te suplico como madre que le devuelvas la virginidad a mi hija para que pueda tener una pareja decente después de que el hijo de un noble pasara por el área y se encaprichara de mi hija. La madre rogó y quise hacer una palmada en la cara ya que no tenía habilidades tan fáciles, me refiero a que Hécate tenía un pequeño dominio en la feminidad debido a su dominio de brujería, pero hizo el equivalente de enviar una señal de alto a mi alma haciéndolo. Claro, ella no tenía intención de hacer nada. Pero mientras contemplaba esos sentimientos, simplemente volví a sonreír mientras ponía mis manos sobre la niña y después de recordar cómo el himen de una mujer era básicamente una pequeña membrana delgada o lo que sea, traté de transmutar la situación de nuevo en su cuerpo y la niña se estremeció y gimió mientras básicamente restauraba su virginidad. Lady Hécate, no es una diosa de las doncellas, por lo que su bendición para ti desafortunadamente fue un poco dolorosa. Me disculpo, pero la próxima vez no confíes tu corazón ni tu cuerpo a un noble que simplemente está de paso. Le advertí y ella se sonrojó de vergüenza mientras corría detrás de su madre quien si acaso se veía feliz al ver a su hija pagar las consecuencias de sus acciones. Luego pasé el siguiente par de horas haciendo bendiciones generales y hablando con la gente del pueblo que comenzó a ir y venir del pueblo, ya que el niño que fue bendecido por Heracles tuvo que correr de regreso a casa al pueblo, ya que su caballo se negó a tirar del carro.
Cuando el club lo era, entonces aparentemente, cuando el primer niño bendecido corrió a la ciudad empuñando un garrote que podría usar para derribar un árbol en un par de golpes, sí, se corrió la voz en la ciudad en menos de una hora de que había una iglesia que estaba cediendo literalmente bendiciones divinas con la única advertencia de que el sacerdote les pide que den gracias diariamente si reciben un regalo divino de los dioses y no solo una bendición por sus problemas. Claro, el sacerdote dijo que en realidad no podía traer de vuelta a los muertos, pero cuando el sacerdote entró a la iglesia por un par de minutos después de que una madre llorando le preguntó algo y salió con un espejo que permitiría a las personas hablar con los espíritus de sus miembros del amor muerto, la gente no se atrevió a hacerle pasar un mal rato después de eso. La pregunta más importante que recibí cuando me preguntaron por qué no estaba cobrando por favores divinos como lo hizo la otra iglesia, solo me reí entre dientes y metí la mano en una taza que literalmente dejé a un lado para convertir una hoja en una hoja de oro macizo y luego tirar la hoja dorada. Deja en otra taza cercana. Un hombre que camina con la divinidad como yo lo hago, no se preocupa por el oro mortal y las monedas. Veo a mis dioses a diario y su mirada vale más que cualquier cantidad de oro que este mundo pueda llevar. Dije mientras transmutaba todo el oro, que anteriormente convertí en nada más que aire, haciendo que más de un par de campesinos se estremecieran al verlo. Porque el oro es solo una acuñación mortal. No significa nada para mí y, por lo tanto, tu propia acuñación no significa nada para mí. Si alguien del panteón de Gaia o de cualquier religión pide monedas, entonces ríete porque son pretendientes de la verdadera fe como los dioses naturalmente les proporcionan métodos para sobrevivir con facilidad. Anuncié grandiosamente. ¿Qué pasa con la diosa Beatriz? Una voz gritó a través de la multitud a la que estaba bendiciendo y predicando. Negué con la cabeza mientras me enderezaba. La diosa Beatriz ha dejado este mundo hace mucho tiempo, ya que mis patrocinadores lo han encontrado desprovisto de cualquier guía divina y muchos de sus sistemas naturales se están desmoronando. Grité antes de continuar mientras tomó un respiro. Toda la maldición de la posesión demoníaca es simplemente una falla del mundo, ya que Beatrix ha dejado el mundo sin poder divino y por lo tanto ha comenzado a pudrirse. De hecho, cualquiera que tenga algún signo de la llamada posesión demoníaca es bienvenido a venir aquí. Para ser curado sin cargo! Recuerda que no es culpa de los afligidos porque no están malditos. Sus almas simplemente están contaminadas por la degradación del mundo y el señor demonio que maldijo el linaje que lo mató. Y se puede arreglar sin problemas, ya que se ha hecho en más de una ocasión. Terminé de gritar y la multitud vitoreó cuando la luz dorada divina cayó sobre mí principalmente, pero también sobre ellos en menor medida, con la luz dorada quitándose y los dolores y molestias menores que tenían. Ahora, ¿por qué diría que en realidad fue culpa del mundo mismo? Bueno, no tenía delirios de estar realmente listo para gritar a los cuatro vientos sobre Cult of Diabolos, aunque eso cambiaría rápidamente cuando sentí la fe de la multitud de una pareja. 100 personas pasando por una iluminación espiritual frente a mí. Los milagros de hoy me han quitado algo de fuerza. Así que debo despedirme de todos mientras descanso. Dije en voz alta para superar los murmullos y luego me di la vuelta, entré en la iglesia y cerré las puertas grandes con un tablón hecho de acero sólido a lo largo de las puertas grandes. Uf, eso fue difícil. Hice una mueca y vi a Alpa empujarse desde donde estaba apoyada contra una pared en la entrada. Aprendí cómo mejorar el maná del cuerpo e inyectarlo en elementos para mejorarlos. Alpa me informó, haciéndome parpadear y encorvarme ya que no tenía palabras de aliento ni nada. Solo tenía una sonrisa irónica mientras hablaba con cansancio. Está bien, adelante, dime Alpa, ¿cómo aprendiste esto, y cómo hago para igualar eso? Alpa esperó a que me pusiera amable y se acomodó en una silla antes de comenzar a contarme cómo aprendió de Beta, quien usó su memoria casi eidética que recordaba cómo el terrible Diabolos Petnik trató de enseñar a los otros lacayos cómo moverse y usar su maná. Y cuando Alpa aprendió los conceptos básicos, pudo usar su Hécate dado un Sharingan de mierda para comprender el proceso y, con algo de sentido común en sus propias palabras, refinar el proceso. Eventualmente coincidió con el mismo nivel de manipulación de maná que probablemente tenían los estudiantes en la Academia Midgar. Desafortunadamente, la información que recibí de Beta es inherentemente defectuosa, ya que su memoria es incompleta y estaba en medio de la posesión demoníaca, la habilidad real del caballero y otros factores como mi propia inexperiencia con la magia. Ella explicó suavemente. En respuesta, le di unas palmaditas a Alpa en la cabeza y luego, por un momento de curiosidad, pasé mis dedos por sus orejas puntiagudas de duende haciendo que dijera
en sorpresa. Tosiendo cuando Alpa se sonrojó y me miró con culpa, traté de cambiar de tema. Sigue siendo un logro, no obstante, Alpa, felicitaciones. De todos modos, por favor, enséñame lo que puedas para que tal vez pueda úselo para interactuar con mis circuitos mágicos, ya que por ahora todos estos son solo bombas de tiempo poderosas, ya que no tengo ni idea de cómo usar el arte mágico que se deriva del uso de estos. Dije con el ceño fruncido mientras activaba los circuitos mágicos dentro de mí, dándoles vida y haciéndolos brillar con poder mágico. 1A. Escuché a alguien hacer un ruido desde una de las habitaciones laterales en la esquina de la iglesia y cuando miré, vi que Betas se asomaba a una de las habitaciones. ¿Puedo aprender también Alfa? Preguntó avergonzada y Alpa solo respiró hondo antes de asentir. Sí, está bien. Dijo brevemente con una ceja arqueada mientras su compañero elfo se sentaba a mi lado y miraba a Alpa con un ojo inquisitivo claramente emocionado por aprender algo de magia. Luego, por un minuto, nos sentamos en un silencio incómodo mientras Alpa y Beta se miraban fijamente y yo ignoré deliberadamente el juego antes de toser como si nada estuviera mal. Alfa, ¿has ordenado tus pensamientos? Pregunté descaradamente y puso los ojos en blanco, pero luego comenzó a enseñarnos a los dos los entresijos de la manipulación de la magia interna que estaba dentro de todos en este mundo. No es de extrañar que la magia de este mundo fuera tan malditamente básica y perezosa sin grandes hechizos mágicos o incluso hechizos estandarizados en absoluto. La magia utilizada en este mundo usaba el maná interno del cuerpo y, por decirlo menos, era casi imposiblemente difícil moldear el maná dentro de ti mismo para hacer algún tipo de hechizo fuera del cuerpo cuando pierdes el control sobre ese maná interno. Y es por eso que la gente solo parecía usarlo para fortalecer sus cuerpos y sus armas. Mis ojos se contrajeron por la mierda que estaba soltando, y literalmente pude sentir el disgusto que Hécate estaba emitiendo por la magia del mundo mientras aullaba, supongo que por lo estúpido que era. Quiero decir, incluso con mis propias escasas habilidades mágicas con mis circuitos mágicos, pude hacer lo mismo con un poco de refuerzo de puño de jamón en mis armas, aunque admito que no fue tan bueno ya que solo tenía el conocimiento que necesitaba para completar los problemas en los materiales para hacerlo mejor de lo que debería ser naturalmente. Dios sabe si alguna vez seré capaz de hacer algo como invocar un espíritu heroico o hacer algo loco como usar las estrellas como glifos para realizar hechizos locos. 4HMM, intentaré acostumbrarme a este alfa, gracias por el trabajo duro. De todos modos, ¿ustedes dos planean salir a buscar a más personas con posesión demoníaca? Yo pregunté. Beta le envió una mirada a Alpa, quien asintió cansadamente mientras tomaba un trago para humedecer su garganta después de hablar por un largo rato. Sí, recuperamos algunos documentos en esa pequeña casa de seguridad, por lo que tenemos algunas referencias que debemos verificar en busca de otras posesiones de Cult. Me explicó, pero yo me sentía pensativo. Honestamente, preferiría que tú y Beta entrenaran con tu magia por un par de días más. Honestamente. Dije suavemente y ella sonrió mientras me palmeaba la rodilla. Gracias por la preocupación. Pero como la sombra de tu iglesia, necesito averiguar qué amenazas hay en el área y, a su vez, eliminar las amenazas como los clanes de bandidos que llenan el bosque. Habló con Beta bostezando, y me di cuenta de que aún no había dormido desde que salió de su posesión demoníaca. Me reí entre dientes antes de inclinar mi cabeza hacia Beta mientras me levantaba estirándome. Bueno, te deseo lo mejor en eso. Pero desafortunadamente, te pido que no te vayas por esta noche al menos, ya que nunca sabemos si el culto tomará represalias por la destrucción de su base esta noche, si tenían otro puesto de avanzada en el área. Y, francamente, tengo un ligero temor de que los lugareños puedan incendiar la iglesia una vez que superen la conmoción de que todos los dioses están entre nosotros. Le dije a Alpa antes de mirar a Beta. Y en realidad necesitas dormir un poco después de que tu posesión demoníaca se limpió, ya que incluso Alpa durmió como 6 horas después de que la arreglé. Así que ve a la cama, jovencita. Bromeé haciéndola sonreír y salir corriendo a la habitación compartida de Alpa y ella. Parte 4. ¿Sabes cuando pensé en ser una especie de figura divina que traía luz sobre este mundo y disfrutaba del aumento de poder a medida que las figuras divinas dentro de mí a su vez crecían en poder? No me detuve a pensar en lo jodidamente estúpidos que eran algunas personas, incluso en este mundo mayoritariamente medieval, y en cómo pedirían milagros para desjoderse a sí mismos.
Algunos dingus decidieron trepar a un árbol para obtener una colmena llena de miel y obviamente fueron picados por dichas abejas que no tomaron amablemente a un idiota que intentaba sacar su colmena de un árbol, lo que provocó que dicho idiota cayera del árbol y rompiéndose las piernas y los brazos justo antes de la temporada de cosecha. Sí, 30 oraciones devotas de ese idiota. Otro retrasado decidió que hacer un boomerang con guadañas de cosecha era una idea perfecta para tratar de matar a las ardillas que robaban el alimento de su pollo. Es cierto que me impresionó cómo funcionaba realmente el boomerang y volví con el tipo. Aún así, el boomerang muy agudo de la muerte cortó el pulgar y dedo índice fuera del idiota. Y el pináculo de los idiotas de la semana fue una mujer que decidió que tratar de usar el asa de su batidora de mantequilla como ayuda marital era una idea maravillosa, pero en realidad no sacó el asa del balde y, en cambio, cuando la montó, se resbaló en la superficie lisa de mantequilla y, por lo tanto, quedó empalada en el mango, por lo que su maldito esposo tuvo que llevarla de urgencia a mi iglesia en medio de la noche, ya que sufría una gran cantidad de hemorragia interna. Jaque, tu ojo está temblando de nuevo. Alpa me iluminó muy amablemente. Hola Alpa, tus senos son más pequeños que los de Beta. Repliqué y ella se atragantó porque literalmente no respondió a eso. Nuestro pequeño y alegre trío de Alpa, Beta y yo estábamos compartiendo el desayuno antes de que nos dispusiéramos a realizar tareas individuales en las que Alpa normalmente exploraba el área circundante y recogía conocimiento mágico de alguna manera, no sé. Mientras Beta me ayudaba a hacer un seguimiento del creciente rebaño de ovejas indefensas que venían a mi iglesia todos los días cuando hacían algo estúpido. Ocasionalmente, después de la última semana más o menos, recibíamos visitas más importantes como Claire, pero en su mayor parte solo eran idiotas que querían arreglar sus cuerpos después de un accidente en la granja en lugar de pagar una poción escandalosamente cara o algo así. Han pasado más de un par de semanas desde que instalaste la iglesia, Jaque, y tenías razón acerca de que la gente difundió las historias por todas partes, ya que supuestamente los caballeros hechiceros de la capital llegaron al municipio. Y mis contactos en la ciudad dijeron que habían estado hablando con Lady Cágeno. Alpa me iluminó y asentí mientras comía mi desayuno de huevo y tostadas. ¿Crees que los miembros del culto de Diablo serán parte o constituirán la totalidad de la expedición? Como diezmamos su último puesto de avanzada aquí y, por lo tanto, es posible que estén aquí para controlar a ese grupo. Alfa continuó. Luego tomé un trago antes de cruzar los brazos sobre mi pecho. En ese caso, tengo algunas opciones. 1. Lleno la base vieja con gases tóxicos, por lo que si ingresan sin dejar que se ventile durante varias horas, morirán por la exposición. Aunque eso podría comprometer la base de nuestro propio uso más adelante. Simplemente les preguntamos directamente cuándo vendrán aquí más tarde hoy, ya que Lady Cágeno sin duda hablará sobre mis acciones si es que aún no han escuchado más que suficiente de la gente de la ciudad para dejar de ignorarlo como una especie de farsa. Dije en voz alta mis pensamientos haciendo que Alpa se llevara la mano a la barbilla. ¿No sería mejor forzar una confrontación aquí o directamente en la ciudad para que la gente de la ciudad vea a los miembros del culto atacarnos sin motivo? Beta se ofreció tímidamente y levanté una ceja porque su opción de confrontación tenía sus méritos. No es como si mi iglesia realmente me diera poderes mejorados o algo así. Miré a Alpa y ella misma parecía estar bastante interesada en la última opción también, así que me encogí de hombros. Bueno, en ese caso, vamos a proporcionar algo en milagros caseros. Si son miembros del culto, seré capaz de sentir sus píldoras corruptas para aumentar el poder, recuerda. Dije con Alpa asintiendo y luego se puso de pie. Muy bien, mientras tú y Beta terminan el desayuno, prepararé los caballos, así que date prisa. Dijo la elfa rubia mientras se ponía de pie y caminaba con energía fuera de la sala de estar lateral hacia la iglesia principal para dirigirse a la salida mientras yo terminaba rápidamente la comida para unirme a ella mientras Beta se iba a quedar en la iglesia ya que no tenía métodos de lucha. Todavía, una vez que llegamos a la ciudad, nos recibieron muy respetuosamente con la mayoría de los civiles haciendo una reverencia de nobles donde pusieron sus manos en sus corazones y nos saludaron. Es difícil no respetar al joven que mágicamente reconecta tus dedos, es básicamente el consenso local. Pero no todo fue agradable ya que no pocas personas nos miraron mal, llamándome especialmente apóstol de los dioses diabólicos malvados y que yo estaba aquí para alejar a la gente buena y honesta de sus humildes vive o lejos de Beatrix, la diosa ampliamente aceptada de este mundo. Pero simplemente ignoré a esa minoría tranquila mientras mantuve el caballo que nos llevaba a Alpa y a mí yendo a buen trote hacia la casa de Cágeno. Una vez
vez que llegamos a la casa del Kageno, noté un par de docenas de caballos nuevos, así que pensé que debían pertenecer a los Spellnews que habían venido de visita. Ah, señor, ha regresado. Dijo una criada mientras nuestros caballos entraban al trote en la finca. Sí, he regresado para hablar con Lady Kageno y también con sus invitados. Respondí amablemente, pero esa sonrisa afable que llevaba era plástica y Alpa podía sentir mi cuerpo tensarse mientras cabalgaba detrás de mí. Puedo oler la maldición de posesión demoníaca, o hay una persona aquí con ella, o llevan las píldoras de las que hablé. Susurré con Alpa apretando mis costados en comprensión mientras traía el caballo al frente de la propiedad para que un sirviente pudiera tomarlo. Maestro Barris, Lady Kageno ha dicho que usted debe ser llevado ante ella tan pronto como posiblemente deberías visitar. ¿Te importaría reunirte con la señora ahora, o la diaconisa preferiría refrescarte? Otra criada preguntó respetuosamente y en respuesta negué con la cabeza. No, te lo agradecería, si nos llevas a mí y a mi amigo a tu señora y sus invitados, tenemos negocios con ellos, ya ves. Dije de una manera amistosa mientras podía sentir a Alpa poniendo los ojos en blanco por lo amable que sería tratar a cualquier miembro de la secta. Muy pronto, la doncella nos llevó a la sala de reuniones de la familia Kageno y, cuando entramos, vi media docena de caballeros sentados frente a Lady Kageno y, al verme, todos los caballeros se tensaron y eso me hizo sonreír. Porque hola, caballeros hechiceros de Midgar, me imagino que su grupo está aquí por mi humilde yo. Pregunté afablemente, pero mis palabras estaban revestidas de acero mientras mi mirada pesaba sobre ellas. Ah, ha vuelto, señor. Espero que el camino lo haya tratado bien. Okun comenzó y la miré y envié una sonrisa más natural en su dirección. Ah, fue muy agradable, aunque escuché algunas malas noticias y me apresuré a confirmar. Ante su parpaleo de confusión, continué hablando. Por el nombre del culto de Diabolos, ¿alguna vez has oído hablar de él? Pregunté a los caballeros. En respuesta, uno de los caballeros desenvainó su espada a su costado mientras se precipitaba para cortarme en dos sin decirle una palabra más, pero con la flexión de mi voluntad, una lanza de luz apareció dentro de mi mano y con una carrera para encontrarme con el hombre, lo empalé. Que no esperaba que una lanza de 3 metros de largo apareciera de la nada. Luego, el hombre se derrumbó en el suelo con una hendidura brillante en el pecho mientras me aseguraba de dejar una potente firma divina en su herida. Delvin. Bastardo, soy Urk. Desafortunadamente, cuando otro caballero se puso de pie para hacer algo estúpido, Alpa había aprovechado el momento para fusionarse con las sombras usando su capa de niebla y cuando todos los caballeros pasaron por encima de sus compatriotas, le cortaron la garganta y una daga. Se estrelló a través de la axila y en su corazón, por lo que Alpa no necesitaba atravesar la armadura. Ustedes, caballeros, vuelvan a sentarse ahora. Ordené mientras engendraba lanzas de luz para rodear a Okun para protegerla cuando vi que otro caballero la miraba. En cualquier caso, este es un maravilloso primer encuentro con el culto de Diabolos, porque no importa lo que todos ustedes hagan. Dije sonriendo. Ya sea que algún miembro adicional del culto en tu grupo mate a todos los que no son miembros y cuente una historia sobre cómo maté a todos tus compañeros caballeros para alimentar a mis dioses como una especie de sacrificio malvado y apenas sobreviviste, bla, bla, bla. Hablé y miré al caballero que mordía su mejilla mientras parecía adivinar su plan. Porque no importa. De cualquier manera, la atención de la capital estará sobre mí y eso es lo que deseo mientras mis dioses están a mi lado. Ningún caballero hechicero es mi igual ni un ejército de ellos. Estuve a punto de gritar cuando una luz dorada rodeó mi forma antes de volver a mirar a los caballeros. Entonces, vete a casa pequeñas Pellenix, yo, el apóstol del panteón de Gaia, camino en la luz divina y el culto de Diabolos no es una amenaza para mí, aunque si la familia real quisiera enviar un mensajero para hablar conmigo para que pueda comenzar a pagar impuestos como cualquier persona razonable y organización estaría muy contento de apoyar esta nueva patria de mi religión. Terminé con una sonrisa afable mientras dos hombres se desangraban sobre las alfombras de la habitación. Oh, y adelante, llévate los cuerpos de tus amigos contigo. Si quieres estar de mi lado o incluso ser imparcial, puedes decirles a los líderes de la tierra sobre las píldoras malditas que tienen a su alcance y que los transformarán en monstruos con el primer etapas de posesión demoníaca y aumentar en gran medida su poder mágico. Ahora sal de la casa de Lady Kageno para que no te quite las extremidades, ate tus formas a tus caballos y vea si son inteligentes para devolverte a la estación de tren local.
Dije con frialdad mientras mi sonrisa moría y los caballeros tragaban saliva de miedo al ver mi amenaza no solo como una promesa verbal, sino una declaración de hecho. Después de escoltar a los caballeros sobrantes de la premisa, Alpa me dio un codazo suavemente. ¿Por qué no los matamos a todos? Va a crear problemas. Negué con la cabeza y, sorprendentemente, fue Okun quien habló. Está tratando de engañar a este culto para que se extienda demasiado y revele sus manos más grandes, ya que la persona que encubrirá este incidente, si se hace, tendrá que estar más arriba en el círculo de la nobleza. ¿Verdad, Jaque? Habló con desaprobación debido a que mis acciones habían tenido lugar en el centro de su propio territorio. Okun, no olvides que el culto es responsable de la posesión demoníaca de Claire para que puedan recolectar personas para hacer estas píldoras. Dije haciendo sonar el frasco de medicina transparente lleno de un par de docenas de tabletas rojas y, a su vez, su rostro se torció mientras su odio por la causa del sufrimiento de Claire luchaba en su mente antes de tomar una respiración profunda. Pero aún así, dejaste cabos sueltos. Si quieres que la familia real haga un movimiento o incluso que se reúna con ellos, debería haber ido a la capital, ya que estoy seguro de que probablemente escucharon sobre ti en este momento. Ante sus palabras, me encogí de hombros. Ese es un buen punto, pero soy un emisario de los dioses, voy a donde me place y hablar de boquilla con algo de oro transmutado es lo más lejos que planeo llegar con la familia real. Dije orgullosamente haciendo que Okun le hiciera una palmada en la cara y me mirara con exasperación. De cualquier manera, traté con los miembros del culto, así que ten cuidado, me dirijo a casa y envío a Claire. Me aburro cuando no siempre me pide que entrene con ella. Terminé mientras giraba sobre mis talones y caminaba hacia el establo sosteniendo a nuestro caballo con Alpa siguiéndome obedientemente. Mientras montábamos nuestro caballo de regreso a la iglesia, me di cuenta de que el bosque circundante estaba demasiado tranquilo de lo normal y, después de un momento de darme cuenta, supe que había un depredador en las cercanías, ya que el caballo actuaba muy asustadizo mientras trotábamos por el camino. Alfa, prepárate si el caballo corcovea. Le advertí que ella tarareaba en reconocimiento. Con sus brazos se apretaron alrededor de mi pecho. Aunque espero que no sea el caso, tenía razón cuando una bestia mágica menor salió tambaleándose del bosque como si su forma de hombre lobo sugiriera que un lobo cargaría, pero en respuesta a la carga de la bestia untando nuestra carne y el caballo que montamos. En lo alto, fue recibido con una lluvia de pequeñas hojas de luz que le envié. La criatura bípeda parecida a un lobo fue inmediatamente atrapada y destrozada por la tormenta de cuchillas mágicas que nos rodeaban y se expandieron para desgarrar los bosques circundantes en caso de que hubiera más, pero después de no escuchar nada como aullidos o llantos, dejé de empujar mi magia hacia la luz. Capacidad de manifestación. Solo un rezagado de las manadas en el bosque mágico. Dije mientras lo descartaba, pero aún me preguntaba si era solo una rareza o si algo más estaba sucediendo en las profundidades del megabosque que separaba a la mayoría de las naciones del mundo. Exploraré el bosque durante los próximos días, ya que esto tomará un par de días, si no una semana entera, antes de que el culto o la gente en la capital hagan algo. Alpa habló mientras incluso veía cómo el Lycan normalmente orientado en manada estaba fuera de su lugar en las profundidades del bosque. Ten cuidado ya que el bosque está lleno de monstruos. Voy a ver si puedo averiguar cómo funcionan mis habilidades y ver si puedo hacer un contrato con otros dioses. Dije preguntándome si realmente podría alentar esa ocasión siguiendo eventos que eran similares en dominio al dios o diosa en cuestión. Como si fuera a montar una granja. ¿Podría meter a Demeter dentro de mi alma, o debería forzar un poco de magia en mis circuitos mágicos? Podría idear un hechizo a medias que pudiera atrapar a otro dios mágico como Toto, incluso a algunos de los dioses nórdicos que estaban mágicamente alineados. Sin embargo, ese último pensamiento en realidad me golpeó la cabeza como un martillo. En realidad sabía algunas runas nórdicas de Futar de mi vida anterior cuando estaba saliendo con este tipo de fangirl nórdica cocinera que se puso. Me metí en Thor en las películas de Marvel y pensé que así era realmente Thor en los mitos y andaba con ropa y tenía pulseras hechas con runas grabadas o impresas. 3 y siempre recordaré cómo tenía 2 runas para el concepto de fuego en su pecho y otro conjunto de runas que significaban hielo en su par de jeans favoritos que ella misma bordó. 1 Toma tus experimentos mágicos con cuidado. Beta puede vigilarte si haces algo mal, pero, ella comenzó y supe lo que quería decir.
Beta era un amor, pero no tenía corazón para el combate, ni yo tenía interés en empujarla a ese tipo de vida mientras se congelaba al ver la sangre derramada. Unos minutos más tarde regresamos a casa con Alpa guardando el caballo mientras yo iba a ver a Beta. Oh, ahí estás, Beta. Dije viéndola leer unos libros que nos trajeron del pueblo. En realidad, debería contarle algunas historias de la Tierra para que pueda copiarlas y venderlas aquí en este mundo. Pensé antes de agacharme para ver qué libro estaba leyendo solo para que mis ojos temblaran, ya que era una especie de novela romántica descarada que Beta rápidamente trató de ocultarme. No. Ahora piensas que soy una especie de pervertido. Beta lloró y luego tuve que pasar el siguiente mientras me aseguraba de que Beta no se tirara del campanario de la iglesia antes de que pudiera llegar a mis experimentos mágicos. Sin embargo, las huellas del Lycan no se dirigen hacia las profundidades del bosque. Alpa murmuró mientras comenzaba a seguir las huellas del Lycan que Jake mató antes. Alpa se estaba convirtiendo en un cazador y rastreador consumado por pura necesidad debido a que Jake y Beta no eran exactamente un tipo de agente de trabajo de pies. Bueno, Beta era buena para recopilar información, ya que podía interpretar a la doncella indefensa mejor que nadie que Alpa hubiera visto en su vida. Pero Jake, el rostro de Alpa se convirtió en una sonrisa irónica como si ella se jurara a sí misma a Jake, quien estaba en deuda con sus dioses nebulosos, no estaba ciega a cómo aunque Jake no buscaba el combate, hay de cualquiera que pensara que era un objetivo fácil cuando puede golpear la cabeza de un caballo sin siquiera usar magia para mejorar su cuerpo, por no hablar de su nueva bendición de Baldur, el dios de la luz. Esperemos que reciba una bendición de un dios o una diosa de la caza, me gustaría un poco de ayuda y no quiero que Beta se me adelante. Su lindo acto no me engañará. La escucho hablar en su duerme y sé muy bien que esos sueños no fueron pesadillas, desvergonzada. Alpa maldijo en voz baja mientras caminaba con cuidado por el bosque lleno de magia que estaba sombreado debido al espeso follaje que bloqueaba el sol arriba, pero afortunadamente eso impedía que muchos arbustos detuvieran su camino o desviaran su seguimiento. Otra hora de marchar incansablemente por el bosque y detenerse solo para lidiar con cualquier animal salvaje que pensara que su pequeña forma élfica sería una comida rápida. Finalmente notó que las huellas anteriores habían terminado en un gran claro que tenía varios. Destruyó caravanas de la carretera cercana que conduciría al reino de Oriana si alguien la siguiera durante una semana en un carruaje. Espera, murmuró Alpa mientras tomaba los carruajes y notó que llevaban pieles y otras decoraciones que las personas de las naciones de Askin del Este usarían para distinguir a sus clanes. ¿Gato bestia? Murmuró mientras miraba a su alrededor y dentro de uno de los carruajes, vio el cadáver de un par de bestias felinos que claramente fueron asesinados por el trabajo de la espada y no por los colmillos y las garras de las bestias que claramente habían saqueado los cuerpos que solían ensuciar los alrededores. Claro. Pero ¿estas huellas regresan a la iglesia? Alpa murmuró mientras seguía lo que parecían ser huellas humanas bestiales que iban honestamente adyacentes a las huellas de Lycan que siguió anteriormente, y sus ojos se contrajeron cuando se dio cuenta de que alguien o algo se dirigía de regreso a la iglesia de Jake si ese único Lycan era algo para ir. Por eso siguió a quien haya matado al Golden Panther Beaskin Tribu aquí. Una vez que Alpa revisó el sitio para obtener pistas de qué más podría suceder, rápidamente se dio la vuelta para regresar a su hogar en la iglesia con la esperanza en su pecho de que no había sucedido nada demasiado drástico. Pero cuando superó una gran colina, un enorme pilar de luz dorada se disparó en el aire como una señal divina que decía claramente: no, algo sucedió con toda seguridad. Mientras me relajaba en el anfiteatro de la iglesia fui a inhalar después de una exhalación relajada mientras leía algunos de los libros locales mientras esperaba que Beta comenzara con la cena para esta noche. Pero cuando fui a inhalar, me congelé cuando mi nariz se contrajo ante el olor desagradable de la corrupción y me di cuenta de que el culto de Diabolos estaba haciendo sus noticias demasiado pronto para ser real, o que alguien estaba trayendo a alguien maldecido por la posesión demoníaca. Entonces, envié hilos de luz a la puerta y con un fuerte chirrido se abrieron las puertas pesadamente grabadas y tachonadas de joyas. Lo primero que vi como las puertas se abrió la lamentable vista de una joven que subía tambaleándose los escalones de la iglesia con la parte superior de su cuerpo siendo la característica carne cancerosa que hacía que su cuerpo se tambaleara parcialmente por su peso sobre sus piernas humanas que apenas podían sostenerse. Eso y las heridas sangrantes que entrecruzaban su carne tampoco ayudaban. Noté que fruncía el ceño cuando me di cuenta de que esas heridas fueron hechas por las espadas largas europeas comunes que eran tan favorecidas en este mundo. Bienvenido a la casa de los dioses, Cordero Perdido.
Dije mientras me acercaba a ella y ella me miró con cansancio en respuesta, incapaz de hablar debido a que su rostro estaba completamente destrozado. ¿Has venido a escuchar la buena palabra de cómo puedo curarte de la posesión demoníaca? Pregunté y ella se congeló antes de sacudir su cuerpo, pero cuando iba a emocionarse más, levanté mi mano y con un fuerte estrépito varias espadas cortadas mejoradas con magia casi destrozaron la pared de luz que puse frente a la iglesia. Esta es la casa de los dioses, lobos del mal, vete de donde viniste, o te derribaré desde donde estás. Hablé imperiosamente con grandes X de luz formándose a mi alrededor y comencé a girar en el aire con fuerza mientras el aire chillaba por el movimiento de alta velocidad. Casa de Gaia, suéltanos al poseído por el demonio o pintaremos esta hermosa iglesia con tu sangre. Miré hacia donde venía la voz masculina y vi que estaba completamente envuelto en una túnica gruesa y oscura que ocultaba todo, desde sus manos hasta sus pies, mientras que también vestía una tela blanca que cubría su rostro, así que literalmente no podía ver cualquier cosa que pudiera identificarlo. ¿Quieres ir con esos caballeros aterradores que usan máscaras, que probablemente le hagan algo terrible o incluso pervertido a una niña como tú? Le pregunté retóricamente a la chica poseída por el demonio y ella sacudió ferozmente su forma en una negación tan firme como fue posible. Lo siento, pequeña gente enmascarada, ella no quiere ir contigo. Entonces mi voz se profundizó mientras llenaba mis manos con mi lanza ligera. Entonces, lárgate o regaré las flores de esta iglesia con tu sangre y usaré tu carne para alimentar a los cerdos de la ciudad. Este es un hogar y un hogar para los cansados, ningún mal tocará a los que están dentro mientras aún respire. Gruñí mientras giraba la lanza en mis manos, mientras caminaba hacia ellos. El grupo de una docena de miembros del culto de diabolos se abrió en abanico cuando salí de la iglesia, pero cerró la puerta detrás de mí para que no pudieran tomar a la chica como rehén ni nada. Hombres. Él es un portador de magia de otro mundo, use sus píldoras de refuerzo y el culto lo arreglará, se lo prometo. El líder rugió mientras tragaba todo su frasco de píldoras y sus compatriotas después de solo un segundo de vacilación hicieron lo mismo. Luego rugieron mientras estaban cubiertos de rayos negros y rojos como magia demoníaca con su carne desgarrada y reunida mientras sus formas crecían monstruosamente. Es Picles, digan hola o senor Picles. Acabó el video, fin. Jesucristo, gracias por el vídeo de hoy. Te quiero, nene, coño. Da like, da like. Da like, por favor.